Dice en el título, pues hoy vamos a jugar Hollow Knight o el Caballero Hueco, porque básicamente esta es la traducción de Hollow Knight, pues. He escuchado bastante de este juego, más que todo porque hay un montonazo de gente que le gustó el juego y en realidad nunca entendí por qué. Y siempre tuve como que esa espinita de probarlo y de checar cómo es el juego y de qué tal está el juego o de qué va el juego. Sé que es como que un tipo Castlevania y así. am, que el género creo que viene de Metroid. Entonces se le llama Metroidvania si no me equivoco. Entonces ese es el género. A menos que esté equivocado, pero he visto también ya sea pantallazos o gameplays anteriormente de Hollow Knight. Y yo creo que es ese tipo de juego, ¿no? Entonces, pues siempre tuve esa curiosidad de por qué a tanta gente le gustó mucho el juego. Y pues básicamente por esas razones. Y más que todo también recuerdo cuando era relativamente nuevo el juego, había muchísima gente en Reddit comentando sobre el juego. En realidad no, nunca vi, por así decirlo, un gameplay completo del juego para nada, solamente vi como que unos cuantos segundos e incluso me salían clips en TikTok y todo prácticamente casi muy poquito de información y no tengo ni idea del lore ni de qué trata el juego, entonces la verdad es que tal cual como dice en el título es básicamente por primera vez que voy a jugar Hollow Knight, entonces siempre tuve esa curiosidad de saber por qué a la gente le gustó tanto y si a la gente le gustó tanto y sobre todo un juego indie es porque seguro sí está muy bonito. Por ejemplo, otro juego también que siempre tuve bastante curiosidad, eh, más o menos del mismo tipo, del mismo género, y corregirme si es que estoy mal, creo que se llamaba exclusivo de Xbox, algo de Hori creo que se llamaba, pero era de un monito así chiquitito. Bueno, no podría decir que es como una, pero se supone que es más o menos así, ¿no? Pero eh, sí creo que se llama Ori o Hori, no recuerdo exactamente el nombre, pero ese es otro de los juegos que siempre como que me dio muchísima curiosidad saber. Y sí, por supuesto, en algún momento me va a tocar que jugarlo. Pero esta vez, pues, a lo que venimos. Y es a Hollow Knight. Uh, está muy bonito ese pantallazo. En general no he jugado demasiados Metroidvanias. Em, Siempre he sido más fan de otro tipo de juegos, pero siempre, especialmente dice, ok, el auto guardado. ¿Por qué está en inglés? ¿No está en español el juego? No, pues qué raro. Supongo que puedo cambiar el idioma aquí. Tengo la consola en español, por cierto. Entonces, se me hace un poco extraño. A ver, game. Oh, aquí está, language, español. ¿Habrá varios españoles o solo el de España? Coreano, portugués de Brasil, inglés, español. Créditos de los mecenas. Mostrar los nombres de los mecenas de Kickstarter. Nombres de los mecenas. ¿Será la gente que donaron? No tenía idea que este juego principalmente fue un Kickstarter. Junto con sus contribuciones. Entonces mecenas no tengo idea de lo que será. Pero pues la verdad es que no sé. Supongo que esto aparecerá cuando al final del juego, cuando rolen los créditos, pues, ¿no? Pues supongo que sí, ¿por qué no? Y pues español, ¿no? A ver, audio. Creo que este juego no tiene diálogos. O sea, diálogos actuados, eso es a lo que me refiero. Entonces, como siempre priorizo el tema de que los efectos especiales y o la música se escuchen un poquito menos que los diálogos porque me interesa muchísimo más escuchar
las conversaciones y tal sin ningún tipo de interrupción y tal. Siempre le doy prioridad, pero si no me equivoco, en este juego no tenemos diálogos actuados por voz como tal. Bueno, por ahora lo voy a dejar así. Y mando siempre me gusta jugar en estándar. Siempre, pero que siempre me gusta jugar en estándar. Entonces, no creo que sea algo precisamente importante. Extras, ¿qué hay aquí? Estilo de menú, corazón vacío. Hay varios estilos de menú. Por cierto, que tengo la versión completa, si es que no me equivoco. Entonces, probablemente vayan a ver cosas extras. Oh, algo que voy a checar entonces. Es por acá, a ver. A ver, voy a checar nada más algo súper rápido. Ok. No, nada nuevo, nada nuevo. Ok, vale. Ok, listo. A ver, créditos, sueños ocultos, detalles. Ojalá no sean spoilers. Ah, supongo que esto debe ser el contenido extra. Pack de contenido gratis. Ah, gratis, dice. Buscador de dioses. Pack de contenido gratis. Ah, es contenido gratis, ok. Edición corazón vacío. No estoy seguro que incluye la edición corazón vacío en comparación a la regular. Entonces, pues me va a tocar averiguarlo también. ¿Y trofeos? Ah, no, pero estos son los trofeos regulares. Ok, no hace falta entrar a esta opción. Y bueno, en opciones pues ya no hay nada más que tenga que cambiar. Y por cierto, está muy bonito el tema también. A ver, voy a darme un tiempito para poder escucharlo. Ya que nada más he estado hablando, pues. Se escucha como que muy nostálgico. Ok, seleccionar perfil. Oh. ¿Y esto? Pues recuerdo que en un momento cuando estaba el PlayStation Now, como que me lo bajé y tal. Pero pues nada más lo jugué un momento y no más. De hecho, como ya el PlayStation Now no está disponible, lo que fue es comprar básicamente el juego. Entonces no voy a necesitar esto. Ajá. De hecho, me acabo de acordar. De hecho, me acabo de acordar porque esto fue en tiempos de pandemia. Me acabo de acordar de que fue en tiempos de pandemia y el boom de los exploits de las cuentas de PlayStation Now estaba a todo lo que dar. Entonces, creo que más que todo por el tema de que tenía otros juegos que jugar, creo que no le presté demasiada atención. Entonces, nunca tuve este juego como tal oficialmente, pero este juego lo tengo ya full. Porque de hecho lo acabo de comprar. Y más que todo recuerdo haberlo jugado como que ahí justamente salía 1 o 2 horas creo que vi. La verdad es que ni siquiera le tomé demasiada importancia porque sí, ahora que me pongo a pensarlo un poquito, sí habrá sido como... sí, un parcito de horas lo habré jugado, pero la verdad es que no recuerdo absolutamente nada. Entonces, pues vamos allá. Sí recuerdo que un montonazo de gente se creaba cuentas y... Oh, a ver, en los bosques agrestes con respeto y tristeza pronuncian tu nombre. Nadie podía domar nuestras almas salvajes, pero tú te ganaste el renombre. Bajo vigilancia pálida nos enseñaste, cambiamos, redimimos nuestros básicos instintos. A bicho y bestia le otorgaste un mundo nunca visto. Ok. Un poquito de poesía antes de empezar. Y siempre me dio curiosidad el hecho de que a la gente le haya gustado mucho este juego.
La pantalla negra. ¿Está esto animado? Pues parece que sí. Esta ambientación súper, súper sombría. No está nada mal, me gusta mucho la ambientación. Ok. Pues va llegando a una ciudad, supongo. Y lleva consigo el arma, pues, o una espadita, o qué será lo que sea. La verdad es que no tengo idea, pero... Oh, a ver, ahí vamos. Uh, realmente de lo poquito que jugué en tiempos de pandemia, y la verdad es que no recuerdo absolutamente nada. Y es que en esos tiempos también recuerdo haberle dado más prioridad a otros juegos que estaba jugando. Principalmente recuerdo que en esos tiempos estaba jugando Gravity Rush. Entonces, el hecho de descubrir Gravity Rush para mí fue algo increíble, weón, porque es una franquicia súper, súper linda. Y es una pena que PlayStation haya hecho lo que hizo con Gravity Rush, que básicamente está abandonado. A ver. Ok, ataque. Ok. Ataque y salto. Y tiene varias profundidades el salto también. Puede ser un salto medio, un salto profundo, súper alto. Ok, está bien. Me gusta bastante el hecho de poder calcular las distancias de salto. Hay algo por aquí, a ver. Oh. Ok, son como... qué sé yo, son como piedritas o joyas. Pues no he visto ningún nombre hasta ahora. A ver. Una puerta. Ok. Ok, no tengo que presionar ningún botón, supongo, para abrir las puertas, porque simplemente lo único que tengo que hacer es destruirlas. Ok. Ok, parece que al menos por ahora no va a haber ningún tipo de tutorial, tal vez. Bueno, estas como piedritas realmente no sé qué son. Parece que son los típicos coleccionables, como en Mario, por ejemplo, son las monedas. Como en Crash son los Wumpas también. Y, y básicamente es esa la función que tiene Sama. Dice, Miku, 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 Miku. ¿Qué onda, Sama? ¿Cómo estás? Andamos jugando hoy Hollow Knight. Siempre tuve muchísima curiosidad sobre este juego, ya que siempre vi que a un montón de gente le gustaba Hollow Knight. Y entonces dije, pues, si a tanta gente le gusta este jueguito, debe tener algo especial. Y pues, quiero al menos checar por mí mismo qué es lo que tanto le gusta a la gente. Y los controles hasta ahorita están muy buenos. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Samas? ¿Todo bien? Andamos tranquilos, andamos chill. A ver. Ok, quiero checar aquí que no haya alguna puerta secreta. Ok, no hay nada, vale. Estas como que orbes. Parece como si tuviesen un sentido. Y me gusta mucho la ambientación. Es como que un tipo de ambientación súper sombría. Y como por ejemplo estos picos y este tipo de vegetación tipo seca así. Y todos en tonos como que muy azules. Inspeccionar. A ver. Seres superiores. Estas palabras son solo para ustedes. Su enorme fuerza los distingue de entre nosotros. Concentrados y concéntrense y realizarán hazañas con las que otros solo pueden soñar. Reúne alma golpeando a enemigos. Una vez que tengas suficiente alma, mantén círculo para concentrar alma y curarte. Oh, genial. Vale, entonces
Pero ¿qué es alma? ¿Alma son las piedritas estas que te aparecen? Ah, no, alma es esto que fluye como si fuese un líquido, supongo. Dice, les gusta porque es chiquito, blanquito y es en la noche. No, pues, bueno, mejor no hago chistes con los de blanquito porque después me andan funando y ya sabemos todos cómo es el internet de traicionero. Puedes decir cualquier cosita, lo que sea salido fuera de contexto o te agarran un pedazo de clip nada más y después lo andan funando a uno nada más porque a alguien se le ocurrió hacer la maldad de ese tipo. No, pero por ejemplo, ¿has jugado tú Hollow Knight? O no sé, más o menos sabes. Bueno, no te podría preguntar el lore porque pues no quiero que me spoilees. A ver. Ah, es lo mismo, ok, vale. Pero recuerdo muchísimo, al menos cuando estaba saliendo, y no tanto cuando estaba saliendo el juego apenas, sino que también años después que a la gente mucho le gusta, y creo que hasta hace poco también salió uno nuevo. Entonces siempre me dio curiosidad por qué a la gente le gusta tanto este jueguito, que es un Metroidvania básicamente, lo que comenté al principio también. ¡Oh! Oh, el golpe tiene un impacto bastante interesante. Se nota como que es súper crítico incluso. Concentración. A ver. Pero no lo necesito. O sea, ah, ok, vale. Ahora con lo que me pegué. Uy. Ok. Estas piedritas me hace falta ver de qué trata. ¿Qué dice? Hola, estoy bien. ¿Y tú? Llámete Kudasai. A ver. Sí, ya lo acabé. Ah, ¿en serio? ¿Ya lo acabaste también? Por ejemplo, yo me lo acabo de comprar y tengo la edición que se llama, a ver, edición Corazón Vacío. Eh, y supongo que ha de ser estas típicas ediciones que tienen todos los DLC o todo el tipo de contenido extra. La verdad no estoy seguro y es la única edición también que estaba. Y como estaba en oferta y como, repito, siempre me dio curiosidad saber de qué trataba o por qué a la gente le gustaba mucho, pues dije, ¿por qué no? Lo voy a comprar. Y pasé la tarjeta. Ah, ok, ok. ¿Hace cuánto lo acabaste? ¿Hace poco? ¿Hace ya unos cuantos años? Hola, estoy bien. ¿Y tú? Ah, qué bueno, mira. Yo todo bien, bastante tranqui. La verdad, queriendo jugar algo tranqui también. Siento que justamente este tipo de juego iba a ser especialmente para eso. Entonces, o sea, para pasarlo de a chill. ¡Oh! ¡Fuck! Ok. No fui a investigar el otro lado. Ya me quedé atrapado aquí tal vez. Todavía no me han dado la opción para poder checar el mapa. Ok. Bueno, supongo que han de ser espinas, entonces. Ok. ¡Eh! Oh, ok. Ok. No fui del todo preciso con ese salto. A ver. Ok, ya. Oh, supongo que esto se va a caer, pues, ¿no? Ah, vale. Creí que caería encima mío. Oye, pero creo que ya no puedo regresar, pues, ¿no? A ver. Oh, había algo incluso. Bueno, un pedazo de, de cueva. A ver. Entonces siempre me... ok. ¿Verdad? Estas piedritas todavía no sé del todo para qué son. Y supongo que no puedo llegar hasta allá, pues, ¿no? Tampoco no me han dado como que alguna habilidad, o al menos hasta ahora no hay nada. Eh, por así decirlo como un air dash o algo. Entonces, pues no puedo llegar hasta allá. A menos que sí pueda, pero no quiero arriesgarme tampoco a gastar vida así a lo tontito, la verdad. Ok. Bueno, no puedo regresar, entonces nada más me toca ir en esta dirección. A ver.
Seres superiores, estas palabras son solo para ustedes. Más allá de este punto, les espera la tierra del Rey y Creador. Cruzar este umbral y obedezcan sus leyes. Dice, hace 2 años lo terminé. ¿Y qué tal? ¿Qué tal fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y obviamente sin mucho spoiler, ¿no? Porque quiero experimentarlo yo mismo también. ¿Qué tal? ¿Cómo sientes que estuvo el juego en general? ¿Cuál es tu resumen? Bueno, no resumen, sino más que todo tu experiencia, pues, ¿no? Se- si te hizo, qué sé yo, mentar madres, o que si estuvo de chill, o que, no sé, te confundió por, no sé, por el motivo que sea, o qué tal estuvo tu experiencia, pues. Dice, sean testigos de la última y única civilización, el reino eterno. Ok. Bueno, pues no voy a poder regresar. Yo quería regresar para ver qué había del otro lado. Es que siempre procuro antes de avanzar con lo que sea. Oh, cinemática. Oh, ok, nada más una transición. Siempre antes de avanzar con lo que sea para no quedarme con las ganas de seguir explorando lo que me pude haber saltado. Siempre tengo como que este tipo de ansiedad gamer de explorar todo lo que se pueda. Y siempre se me queda en la mente cuando no tengo la posibilidad de irme, o sea, de regresarme por un lado de donde estaba. Dice, es divertido y muy vicioso, es difícil dejarlo una vez terminarlo. ¿Tú crees cuáles creas que sean los factores que lo hacen así como que muy adictivo? Porque, por ejemplo, Boca Sucia, la ciudad desvaneciente. Porque supongo que en este juego especialmente ha de ser por su gameplay, pues, ¿no? O tal vez también, como es un Metroidvania, supongo que el factor exploración también debe ser uno de ellos. Escuchar. Oh, saludos, viajero. Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad ha quedado en silencio, como puedes ver. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo, uno por uno, a las cavernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina, pero aún atrae a gente a las profundidades. Riqueza, gloria e iluminación. La oscuridad parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños ahí abajo. Bueno, pues ten cuidado. Un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. Ok, parece que a todo el mundo que baja pues no le va del todo bien. Descansar. Supongo que aquí se va a guardar la partida. Apareció un iconito ahí, entonces imagino que sí debe haber como un tipo de guardado. Los boss. Los bosses entonces. Sí están muy buenos los bosses. Por ejemplo, hace no mucho jugué Ender Lilies, por ejemplo. Que es un juego también tipo Metroidvania. Que lo regalaron en el PlayStation Plus. No sé si sea popular o si no lo haya jugado mucha gente. Pero la verdad es que sí me entretuvo. Nada más que no lo terminé porque al final sentí como que se puso demasiado monótono. Entonces sentía que todas las zonas por las que pasaba, con excepción obviamente de los bosses, sentía que era como que un poquito más de lo mismo. Entonces me quedé sin ganas de querer seguir avanzando. Y de hecho ya estaba en la parte final. Supongo porque ya se notaba que era más o menos como el ending. Dice, ¿quieres un consejo? Si llega gente y te dice a dónde ir o que necesitas eso, te arruinará toda tu experiencia. Oh, ¿tú crees? ¿Tú crees que si llegue a venir gente intensa y tal? Bueno, en general, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estabas también aquí en el chat y estábamos jugando Resident Evil? Nada más pido ayuda cuando me pierdo.
Porque generalmente... o sea, no pido ayuda nada más cuando en realidad sí no tengo idea qué hacer o cuando estoy perdido. Básicamente así es como lo manejo. Entonces supongo que si fuese a llegar a alguien nada más, pues no está de más aclarar de que por favor no me ayuden hasta que yo mismo... Oh, mierda, ya caí y no pude inspeccionar lo otro. ¿Puedo regresar? Acá hay una cadena. Ah, no puedo regresar. Cruces olvidados. ¿Olvidados no será? Oh, sí puedo subir, genial. Ok, vale. Es que sí, por ejemplo, en cualquier tipo de juego, ¿no? Siempre me gusta experimentar el juego por mí mismo. Siempre, siempre, siempre. Y como, por ejemplo, pues acá tengo el factor chat, pues no me hará... O sea, si voy a necesitar ayuda, simplemente la pido, ¿no? Pero obviamente voy a priorizar el, el resolver todo, el averiguar todo, el explorar todo yo primeramente. Y ya si me estanco o si hay algo que no sé o lo que sea, pues sí, por supuesto, ¿por qué no pedir ayuda? A ver, dice, para todas sus necesidades cartográficas, abriremos pronto. Y Zelda y Cornifer. Supongo que aquí ha de ser como que un lugar para por ejemplo, levelear las armas y tal, para subirlas de nivel, supongo. A ver, ¿qué hay por acá? Una puerta de piedra con una cerradura simple. Ok. Supongo que... Oh, aquí ya no hay más camino. Supongo que necesito una llave para acceder aquí. Oh, también puedo hacia arriba. Oh, genial. Todavía el juego no me ha enseñado del todo cuáles son los controles. Y es que estuve presionando otros botones también, entonces... Ah, ¿tengo doble salto? Ah, no es doble salto, vale. Entonces, nada más. Al menos lo que puedo hacer ahora es golpear y saltar. No hay ningún otro tipo de comando. Dice... En Resident es poco diferente, ya que hasta que no consigas una llave o algo no avanzas. Mientras tanto, aquí habrá muchos caminos. Oh, ok, vale. Pero si solo es un consejo, de todos modos es tu gameplay. Sí, no te preocupes. Más que todo... O sea, sí siempre priorizo, ¿no? La experiencia, porque por ejemplo, yo soy ese tipo de persona... y creo que esto ya lo he mencionado anteriormente, ¿no? De que no puedo experimentar un juego múltiples veces. Mi primera experiencia para mí es básicamente la única incluso. Es muy muy rara vez cuando juego un juego más de 2 veces. Entonces la primera instancia... ¡Oh! Me pegó. La primera experiencia es sumamente vital para mí. Entonces, sí, no te preocupes. Por supuesto que no voy a permitir a nadie arruinarme la experiencia. Porque para eso básicamente es que uno juega algo, ¿no? Ah, bueno, hay gente, por ejemplo, que sí le gusta... No sé. Se podría decir incluso que no les gusta averiguar ni resolver rompecabezas y así. Y les gusta que le digan todo sobre un juego. Y pues está bien, supongo que... O sea, genera un poquito más de interacción con el chat y así. Pero por ejemplo, no, ese no es mi estilo. Yo prefiero experimentarlo todo por mí mismo. Y ya, si me estanco en algo y esto que lo otro, pues ahí sí pedir ayuda no está de más. Por ejemplo, si no me equivoco, creo que también salió el 2, ¿verdad? El Hollow Knight 2. Pero la verdad es que no estoy muy enterado. Oh, aquí hay más camino. A ver. ¿Qué es esto de aquí? Entrar. Oye, por cierto, experimentamos entonces. Así es, claramente. Y como me dices, y mucho más por el tema de que me dices que tiene como que un montón de variantes y un montón de caminos.
Y de algo que sí soy súper fan es de la exploración. Oh, ok, no es un enemigo. Dice, hola, qué interesante encontrarte. Oh, encontrarme con otro viajero en estos senderos olvidados. Eres bajito, pero pareces fuerte. Ah, mira, sí soy. Soy Square. Ah, Squirrel iba a decir. Soy Quirrell. Tengo cierta obsesión con los lugares inexplorados. Ah, mira, yo también. Nos vamos a llevar bien entonces. Este antiguo reino alberga muchos misterios fascinantes y uno de los más intrigantes está justo delante de nosotros. Un gran huevo de piedra que yace en el cadáver de un amigo. De un antiguo reino. Y este huevo está caliente. Ok, eso se puso un poco raro de la nada. Ciertamente desprende un aura única. ¿Se puede abrir? Está lleno de extrañas marcas. Me encantan los misterios, a mí también. Y quién sabe qué otras sorpresas nos esperan en las profundidades. Ok. Bueno, pues supongo que necesito algo para desbloquear el huevo. Supongo que sí, la verdad. Ajá, exactamente. Es como que si te estuviera diciendo, ¿no? Ven, amiguito, acá tenemos un huevo que está caliente y cuidado. Básicamente le dice, tócame el huevo. Bueno, supongo que esta sala... Oye, pero este huevo ya lo había visto antes. Bueno, uno parecido incluso. Si no me equivoco, lo vi como que al principio del juego. O sea, al principio, pues. ¿Tienes algo más que decir, tal vez? Oh, mira, sí tiene más diálogo. Me siento atraído por este lugar desde hace tanto tiempo. Tantas historias repletas de maravillas y horrores. No podía seguir resistiéndome. Tenía que verlo con mis propios ojos. Ah, ¿querías ver el huevo por ti mismo? Y menudo momento he elegido para llegar. Este mundo marchito ha cobrado vida. Ha cobrado vida, pero pues vida... Pues nada más vi unos bichos que querían atacarme. Las criaturas están revueltas y la tierra ruge. El aire es denso. Me pregunto a qué se deberá todo esto. El enigma, ¿no? De por qué pasa o por qué está básicamente el mundo hecho de esta forma. Ok, pero primero asegúrate de tocar el huevo que está caliente, ¿no? ¡Ey! Bueno, puedo curarme, de todas formas. Ok. ¡Ah! Ok, tiene como... El ataque tiene cierto cooldown, entonces voy a tener cuidado con eso. ¡Ey! Ok. No se puede mashear el botón de ataque, entonces voy a tenerlo en mente. Oye, pero Sama, si justamente me das como que ese consejo de que no dejar que la gente me arruine la experiencia, ¿eso quiere decir que los fans de este juego son intensos? ¿Se podría decir? ¿O tú crees que no? Porque, por ejemplo, un tipo de comunidad que sea intensa así me hace recordar a Undertale, por ejemplo. También un juego tipo de pandemia, porque en esos tiempos salió también, o unos cuantos años antes. Pero recuerdo sí que se volvió súper popular en pandemia también. ¿Qué hay por acá? Ok. Ok. Oh, vale. Bueno, todavía no sé para qué sirven estas piedritas. Ah, ok. Bueno, pero... ¡No! Ah. Oh, sí puedo regresar, genial. Ah, pero ya desaparecieron las piedritas. Ok, aquí tengo que tener cuidado. Oh, no me había dado cuenta. Ok. Estoy a punto de morir incluso. Ok.
Ah, ok, bueno pues ya no estoy tan a morirme de pronto. Dice, hay muchos que se saben el juego como el abecedario. Oh, wow, entonces el juego... Entonces sí se ha creado, o sea, su fandom es súper así como que súper fan, pues, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, puta, no podría decir que me sé al derecho y al revés todo el juego. Pero por ejemplo, yo siempre fui muy fan de Crash Bandicoot, pues, ¿no? Me he jugado prácticamente todos los juegos. Em, y obviamente sí he sido súper fan, ¿no? Entonces, uy, ¿tú? Ok. Sí, siempre he sido súper fan de Crash Bandicoot, pero pues no es como que yo sea una enciclopedia de toda la saga y así. Pero siempre va a haber este tipo de gente que sí, pues, ¿no? Ey. Entonces, supongo más que todo ha de ser ese tipo de gente, ¿no? Que se sabe absolutamente todo y que se sabe esta ruta y que se sabe esta otra ruta, ¿no? Pero creo que en realidad nunca he sido tan fan en general, ¿no? De algún juego en específico como para saberme absolutamente todo. Y es que soy muy fan de muchas cosas. Soy muy fan de muchas cosas y nunca como que me clavo demasiado en algo porque me gusta experimentar todo tipo de historia, todo tipo de lore y todo tipo de juego, por supuesto. De hecho, creo que de entre mis amistades, de mis amigos, soy el que más tipo de géneros en cuanto a videojuegos abarca, siendo que me gusta probar de todo tipo de género, la verdad. No me estanco con alguno solo. Dice, el mío es el Evil Within 2. Me lo sé hasta los diálogos. A la verga. Oye, sí es cierto. He visto que a la gente también le gustó mucho The Evil Within. Que básicamente se traduce como con el diablo dentro. Y sí siempre he visto. Y también recuerdo que cuando salió el primero, que lo promocionaban mucho con que el creador de Resident Evil fue quien participó en el juego. O no recuerdo si fue el productor o el que escribió el guión. Pero siempre me acordaba de que promocionaban el juego de esa forma. Entonces, me acuerdo mucho que se hizo bastante popular. Y siempre tuve curiosidad también de jugarlo. Pero, ¿cómo se llama? Esto fue cuando yo andaba jugando Persona 5 de a full. Pero así que de a full a full. Oye, por cierto, estaría súper cool hacer un karaoke de Persona 5. O sea, prácticamente me sé todas las canciones. Pero tendría que recordar la letra porque... ¿Cómo se llama? Pues ya tiene años de que no juego Persona 5. Entonces, algo que es sumamente cool de Persona 5 es el soundtrack. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Estaría bueno, ya que no puedo hacer karaoke porque quiero... Mierda. Porque quería hacer karaoke en un principio o sea, de música popular, de música regular, no de música de videojuegos, ¿no? Pero ya que no puedo hacer tipo así de música regular, porque también quería tocar música en stream, en vivo, básicamente. Entonces, yo dije, pues, ¿no? Puede ser música de videojuegos y así, cosa que de todas formas puedo hacerlo realidad. ¡Ey, ey, ey! Ah, me encerraron. ¿Y pero qué tal están los juegos, ¿Sí me los recomiendas para probarlos después? Me refiero a The Evil Within. Porque sí recuerdo muchísimo que se hizo popular. Y que la gente o bueno, popular con cierta razón, pues, ¿no? Porque la gente sí escuché comentarios muy, muy positivos de los juegos en general. Entonces, sí estaba también como que
en la lista de los jueguitos que quisiera probar después también. ¡Ey! ¡Ey! Me está gustando mucho el ritmo aquí del combate. Aunque me gustaría, ¿sabes qué? Eso sí, que pudiese mashar el botón de... ¡Ey! ¡Ey! Me gustaría que fuese posible mashar el botón de ataque. Porque sería más cómodo también. Pero supongo que aquí no lo han hecho de esa forma para darle un poquito más de ¿cómo se dice? Técnica, un poquito más, hacer el juego más técnico que hacerlo tipo masher. Dice, el 1 es como Resident Evil 4. Ok, el original, mismos controles y más sangriento. ¿En serio? No, pues entonces, pues sí me va a gustar, porque Resi 4 básicamente es ¿cómo se llama? Es una joya de la PlayStation. Bueno, que originalmente pues salió para la GameCube, pero después se hizo muchísimo más popular para la Play 2. Y es que también no todo el mundo... ¡Ah! Me caí de nuevo, fuck. Y es que también no todo el mundo tuvo una GameCube. Yo nunca tuve una GameCube, por ejemplo. Y recuerdo también antes de que saliera la Wii, la GameCube pues no era del todo popular. Recuerdo que era incluso más popular la 64. Incluso yo también quería una 64. ¡Ey! Pero pues una 64 no tuve porque yo tuve la PlayStation original. Oh, por aquí también hay camino. Pero ¿por aquí no será por donde vine? Creo que sí, ¿no? Ah, que me está haciendo falta también un mapa. ¿Qué dice? Y es que los hizo Shinji Mikami. Ajá, Shinji Mikami, sí es cierto. Ajá, justamente lo que estaba mencionando, pues, ¿no? El tema de que el creador de los Resi originales participó en el desarrollo también del juego. O el que él mismo los desarrolló también. Ah, ok. Creí que era como una plataforma para ir hacia arriba. A ver por acá. Llanto. Pi. Oh, es un señor. ¿Pero qué pasó, señor? ¿Por qué anda llorando? Oye, pero no puedo hacer nada para rescatarlo. No me gusta que estés llorando. Por favor, váyase más allá a llorar. Oh, ok. Ok, pero no puedo hacer nada acá. Supongo que tendré que regresar más tarde. No, pues no hay nada con que interactuar por aquí. Por cierto, andaba también pensando en jugar los Resis originales. Pero, ¿cómo se llama? Por cierto, ya terminé también Resident Evil Remake, el original. Ya lo terminé, entonces lo que sigue es Resident Evil 2 Remake. Lo voy a jugar, voy a prender... ¿cómo se llama? Stream en estos días y le voy a dar con Leon. O bueno, a ver. Pero estuve jugando con Jill. Sí, creo que el Leon. Porque, o sea, también la última vez que jugué Resident Evil 2 Remake, jugué con Leon. Entonces estaba pensando que mejor con Claire. ¡Ah! Ok. Entonces, ya terminé Resident Evil Remake. Está súper cool, la verdad. Nada más que me quedé triste porque creí que iba a desbloquear el traje de Resi 3 de Jill. Pero pues fue un trajecito random. Pero, por ejemplo, en The Evil Within... ¿tendría que empezar con el primero? ¿O tú crees que los juegos no hay así como que un orden cronológico? ¿O sí es con orden cronológico? A ver, dice... El camino del peregrino. Viajeros de Hallownest. Sería como... A ver... No, Hollow... como que... A ver, Nest es nido, pues, ¿no?
Ok. Descended. Ah, ok. Desciendan por las verdes espesuras y las arboledas fúngicas. Fúngicas. No había escuchado esa palabra antes. Hasta la ciudad. En el corazón del reino, allí todos los deseos se cumplirán y las preguntas hallarán respuesta. Sí, es en orden. Oh, ok, vale. Entonces, supongo que tocará jugar el primero también. Ok, ¿este es miniboss o algo? ¿Vas a saltar? Pero no me deja pegarle. Bueno, supongo que tendré que regresar luego aquí, ¿no? Me recuerda a ¿cómo se llama? Un poquito a Heracross del anime de Pokémon, el que tenía Ash. Bueno, supongo que no lo puedo, no puedo avanzar por aquí, al menos por ahora. Ok. Uy, se activó también música de combate. Supongo que sí debe ser como un mini boss, tal vez. A ver. Uy. Oh, no, aquí. Me gusta este sistema de regeneración de vida. Porque realmente no te... ¡Ah! Realmente no te tienes que preocupar por la vida. Porque puedes recuperar vida matando enemigos. ¡Ey! A ver. No era por aquí, si no me equivoco, es por donde estaba. Ajá, sí, es aquí. Oh, justamente esto de acá quería ver. Ok. Aquí hay mucho menos, iluminación incluso. ¿Qué es esto de acá? ¿Pero qué es esto? ¿Vida? Supongo que era vida, ¿no? Tenía ese mismo como que efecto blanquito. Entonces supongo que sí era vida. Pero por acá no puedo ir. No tengo ninguna habilidad como para rebotar así en las paredes. O al menos que yo... Que no sepa y tal. ¡Ah! ¡No! Ok, a ver. Oye, por cierto, ahora mencionando lo que es The Evil Within, creo... Bueno, no estoy seguro, ¿verdad? Pero cuando salió Alan Wake 2, también había visto que la gente decía que el The Evil Within 2 tenía como que relación con Alan Wake por alguna razón. Tarareo. ¿Es eso cierto? Bueno, no sé si hayas jugado, Sama, a Alan Wake 2. Que por cierto, no lo he jugado tampoco yo, entonces no tengo cómo verificar ese tipo. Pero como sé que tú sí has jugado The Evil Within 2, seguramente sí tiene algún tipo de algo que ver. Dice, hola. ¿Has venido a explorar estas preciosas, aunque viejas ruinas? Oh, ok, vale. Si es así, ignórame. Ok. Una muy buena forma de decirme, pues, ándate bien a la verga, no me estés molestando. Sí, era vida. Oh, ok, vale, genial. Si saltas, apuntas para abajo, pegas para abajo. Oh, ok, vale. Genial, gracias. Es una muy buena forma de mandar a la mierda a la gente, ¿no? Me gusta, la voy a usar, de hecho. La voy a usar. Me ha gustado tanto que la voy a usar para cuando quiera que no me estén molestando. Dice, solo jugué el Alan Wake 1, el 2 no lo he jugado. Oh, ok. Pero creo que, por ejemplo, estaba viendo yo videos así de tipo Iceberg y tal. O no recuerdo si era en Iceberg o algo.
o si fue de lore. Pero recuerdo que mencionaron que el Alan Wake tenía algo que ver con The Evil Within 2. Entonces no estoy seguro. Dice, soy cartógrafo y ahora mismo estoy dibujando en esta zona. ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? ¿Comprar? ¿Comprar un mapa de la zona? Sí, por supuesto, quería un mapa, huevón. Has adquirido un mapa. Mantén L1 para ver un mapa de la zona actual. Consulta un mapa detallado en Hollow Nest en el panel mapa del inventario. Ok. Un mapa puede ser útil, pero él solo no te va a decir dónde estás. Si ubicarte no es lo tuyo, sugiero que compres una brújula a mi mujer, Iselda. Ok, vamos a buscar a Iselda también entonces. Acaba de abrir una nueva tienda de mapas en Boca Sucia. Pero Boca Sucia no es donde estamos ahorita. En la que vende todo tipo de cosas útiles a viajeros como tú. O será a ver, donde investigué al principio antes de caer. A esta parte donde estamos, esta parte de abajo. Supongo que ha de ser eso, pues, ¿no? Incluso venderá algunos de mis mapas antiguos de vez en cuando. Vuelvo a verla cada vez que termino de cartografiar una zona. Siempre se alegra tanto de verme. Este es el primer personaje que no tiene ningún tipo de aura sombrío. De hecho se le ve bien relax. Y me cayó bien por mandarme a la mierda. Muy sutilmente me mandó a la mierda. No me estés molestando, me dijo sutilmente. No estés jodiendo. Ahorita no, joven, me dijo. Pero de todas formas me vendió un mapa. Uy, ¿eso? What the fuck? Ah, ese en el fondo de la pantalla. ¿Qué ese es un gusano? Oh, sí, sí es cierto, sí se puede golpear hacia abajo. Oye, pero no se puede rebotar en las paredes, supongo, al menos no por ahora. Supongo que en algún momento sí me darán la opción. ¡Ey! ¡No! Ok. A ver. Ok. De hecho, yo también tengo el Alan Wake 1. Pero no lo he jugado, fíjate. Lo tengo ahí guardado en mi librería. ¿Tú crees que estaría bien que lo jueguen en el stream? Porque pues no lo he jugado. Y más que todo estaba pensando de que si algún día lo juego... ¿Cómo se llama? Pero lo juego para mí mismo porque... No sé, siento que al menos... Como que la gente no estaría del todo interesado en verme jugar eso, supongo. No sé, no estoy seguro. Oh, es un gusanito bebé. Pero pues ya lo liberamos. ¿Y esto de acá no hace nada? Pues no, al parecer no. Bueno, supongo que ese agua, pues no se puede mantener contacto con él. Bueno, pues aquí ya no hay más camino tampoco. Supongo que en algún momento también me darán una habilidad para poder navegar sin problemas en ese agua. No lo sé. ¡Ah! Pero sí salté. No, aquí no hay ninguno. Oh, ok. Pude haber saltado hacia arriba. Oh, a ver. Voy a ver si puedo intentar llegar, de hecho. Oh, no llego. Ok. Porque sí tengo ahí el Alan Wake, el 1. Lo tengo ahí en mi biblioteca. Y no lo he jugado para nada, pero que para nada. Porque dije, pues, algún día lo jugaré. ¿No? Entonces, no hay apuro. Como para jugarlo a la fuerza. Porque más que todo me gusta jugar juegos, cuando realmente, ¿cómo se llama?
siento que es como que... Ok, ahora es el momento de jugar este juego. Mientras voy a jugar otras cosas, ¿no? Oye, me cayó muy bien este bro, la verdad. Por cierto, ni siquiera me he presentado, ¿verdad? Te pido mil disculpas. Cuando pasas mucho tiempo por tu cuenta sin otra compañía que tus pensamientos... se te olvidan los modales al conversar. Sí, se me ha pasado también, sí soy. Me llamo Cornifer. Ah, Cornifer. Y siempre me ha encantado explorar el mundo. En cuanto eclosioné, el huevo me eché a andar. En cuanto eclosioné el huevo, me eché a andar y dejé a mis hermanos, hermanas y a mi pobre madre atrás. Ok. Por eso, en cuanto pude, me mudé con mi esposa a Boca Sucia. Un reino vasto e interminable para... No, que explorar justo delante de casa. ¿Quién podría resistirse? Bueno, te dejaré seguir con tus viajes. Con algo de suerte volveremos a vernos. Cuídate y que te vaya bien. Sí me cayó muy bien. ¿Qué dice? Pues sí, si quieres transmite, yo te veré cuando pueda. Nos vemos, salí de trabajar. Oh, ok, vale. Listo, pues, no te preocupes. Yo voy a estar acá hasta un rato más también. Gracias por pasarte por acá. Y sí, de repente, ¿cómo se llama? Me aviento el Alan Wake en stream. Estaría bueno porque hasta ahora no lo he jugado, pues. Ok. Con L1, ok. Se te quiere. Ah, gracias, Samas. Muchas gracias por estar acá también. Lo aprecio muchísimo. Siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo. Se aprecia muchísimo que te pases por acá a al chatcito a verme jugar un ratito o a huevear nada más. En general. Me gustaría hacer más cosas con el stream, pero me siento un poco limitado con el tema del copyright y así. Me gusta jugar, sí, pero también me gusta hacer otro tipo de cosas. Entonces sí es que me siento un poco delimitado. Pero gracias por pasarte al stream. Ahí nos veremos después, supongo. Mientras voy a seguir aquí, pues. También averiguando dónde ir porque... ¡Oh! ¿Ya no tenía vida? Averiguando dónde ir y aprendiendo también a jugar. Ok. Oh, pero perdí todas mis piedritas. A ver, ¿tienes algo más que decir? ¿Visitaste aquel templo? He escuchado que es un edificio extraño. Yo jamás me atrevería a entrar. Los más valientes de nosotros fueron una vez a rezar. Dijeron que se sentían en paz tras los muros. Al poco tiempo dejaron de ir. Me pregunto, ¿qué cambió? Bueno. Oh, ahora sí está abierto. Supongo que esta ha de ser la esposa del bro que no me acuerdo ya cómo se llama. Ok. Papa nada. ¿Vienes a comprar un mapa? ¿Y Zelda? Ah, ella sí es Zelda. Ajá, exactamente. Me imaginaba que ella iba a ser ¿cómo se llama? La esposa. ¿Vienes a comprar un mapa? En realidad es mi marido con quien deberías comerciar. Pero vaya sorpresa, está ausente explorando ahí abajo. Creo que ese vaya sorpresa fue irónico. Como queriendo decir, qué novedad que no esté aquí, ¿no? Aparecerá ocasionalmente para traer mapas nuevos para la tienda. Pero me gustaría que pasara más tiempo por aquí. Ajá, exactamente, sí, me imaginaba que era y era irónico esa expresión, pues, ¿no? No tengo mucho interés en llevar una tienda yo misma. Veamos qué tengo para vender. Ok. Me dijo que la brújula, pues, ¿no? Ah, pero me cuestan piedritas. Ah, para eso es y acabo de morir, huevón. Fuck.
me voy a tener que ir de todas formas porque no puedo comprar nada. Tienes mapa, úsalo y si vas al lugar de tu muerte, te dan tus cosas. Ah, ok, vale, genial. Entonces voy a regresar. Porque no fue demasiado lejos tampoco. Supongo que en algún momento... Uy. Supongo que en algún momento también me darán un tipo de viaje rápido, ¿no? Ok, voy a bajar de nuevo entonces porque... Sí, pues ni siquiera me había dado cuenta de que tenía muy poca vida. Ok. O si no me equivoco, no es por acá también. A ver. Ah, es que todavía no estoy seguro. A ver. Ok, pero acabo de ingresar también. Entonces, no ha de ser muy difícil ubicarse. Gracias por el dato, Sama, porque no tenía idea que era como así como en Dark Souls, que donde mueres se quedan tus cosas. Eso está súper cool, de hecho. Aunque también, pues, no tenía ni idea de que... Oh, mira, aquí está el niñito. Bueno, no el niñito, sino el bebé oruga. Oh, gracias. Supongo que aquí van más que tengo que rescatar, pues, ¿no? Ok, pues nada más. Supongo que sí me toca rescatar a más bebés orugas. Vale. ¡Ey! 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 Oh, tengo bajada batería del control. Uy, ¿ese? ¿No fue ahí donde morí? Ok. Supongo que tengo que derrotarlo para que me dé mis cosas. O bueno, no estoy seguro. Supongo que esa ha de ser la mecánica. ¡Ey! ¡Oh! Todavía no me acostumbro demasiado a los hitbox de aquí. Ah, ok. Ok, vale. Oye, está muy cool esa mecánica. Porque en Dark Souls nada más tienes que llegar al lugar donde moriste y ahí puedes, ¿cómo se llama? Obtener tus cositas, pues. Me gusta eso de tener que luchar, aunque no sea demasiado, pues no fue para nada complicado incluso. Pero luchar por tus cosas que perdiste, pues sí está bueno, la verdad. Se siente una sensación de progreso. Oye, escucho el soundtrack y está súper tenue, lo cual no quiere decir que es malo, simplemente al escuchar el soundtrack lo que me provoca es hacer melodías encima. Eso está buenísimo. Oh, aquí está Iselda. Papa nada. Ajá. Dice totalmente recomendado si tienes problemas para orientarte en el laberinto de ruinas de debajo. Prueba este amuleto. Marcará tu ubicación en el mapa. Es increíble útil para encontrar... Ajá, de hecho sí, es lo que voy a comprar. Uy, está bien carito. Y ya me gasté básicamente todo. Dice, has obtenido un amuleto. Equipa un amuleto para activar sus potentes habilidades. Ok. Para equipar un amuleto, abre el menú amuletos mientras descansas en un banco. Ok, genial. ¿Pero qué más tiene? A ver. Papa nada. Pluma. Necesitarás esto si quieres actualizar tu mapa con las nuevas zonas que explores. Ok. Estos marcadores te servirán para registrar los bancos y otros lugares de descanso en el mapa. Aquí no se marcan automáticamente.
Son útiles si estás exhausto y necesitas encontrar un lugar donde sentarte. Ok. ¿Cuántos más ítems? Ok, no son tantos. Dice... ok. Dice... Marcador de capullo. ¿Has visto esos preciosos capullos azules? Creo que hasta ahora no. He hecho estos marcadores para que puedas registrarlos. Los capullos son bonitos, pero muy delicados. Ten cuidado con ellos. Marcador de vendedores. Supongo que así tal cual como Iselda y como el otro bro también, ¿no? Usa estos marcadores para registrar los comerciantes u otros insectos interesantes que te encuentres en tus viajes. De vez en cuando deberías pasarte para ver qué tal les va. Estoy segura de que estarán encantados. Ok. He diseñado estos marcadores para registrar las aguas termales del reino. No he visitado ninguna en persona. Me pregunto si Cornifer. Cornifer se llama, vale. ¿Me llevaría alguna vez? Estoy segura de que tú aprovecharás mejor estos marcadores hasta entonces. Ok, básicamente estos ítems son como que de utilidad, ¿no? Marcador escarabajo. Estos marcadores son nuevas adquisiciones de la tienda. Puedes usarlos para marcar puntos interesantes en tu mapa. Como para marcar un punto de interés a elección, supongo. El color es algo relajante, ¿no crees? Marcador acorazado. Estos marcadores son nuevas adquisiciones de la tienda. Puedes usarlos para marcar puntos interesantes en tu mapa. Pero no es lo mismo que el de arriba. Puedes utilizar este color para recordar difíciles batallas ganadas. Pues... ¿será este para bosses y este para lugares regulares? Supongo. Al menos esa es la idea que me da. Esa es la idea que me da, pero pues no estoy seguro, la verdad. A ver. Voy a hacer algo por aquí, a ver. A ver. Sí es cierto, me dan ganas de hacer melodías al soundtrack. Porque se presta muchísimo, es como que muy tenue. Y eso se presta bastante a añadir tus propias melodías. Bueno. ¿Para allá he ido? Creo que no. A ver. No, creo que sí he venido por acá, a ver. A ver. Por aquí es aquí donde está el bro del huevo pues, ¿no? Sí, creo que sí. Pero por aquí había más para recorrer. Ok. Boom, boom, boom. Ok. Igual son 3, vale. Algo así. Está súper cool como para añadir melodías. A este bro no lo había visto. ¡Ey! 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 Ok, no me había dado cuenta de eso. Ok. ¡Ey! ¡Ey! Ok, ahí va a lanzar su onda de expansiva. Ok. Ok, otro gusanito bebé. Ok, genial. No estuvo nada mal ese mini boss. Bueno, parece que no hay nada más por aquí. A ver, ¿qué más sigue? Bueno, no hay nada más por aquí. A ver. Oye, pero ¿no se supone que iba a salir una brújula para decirme dónde estaba?
¿O será ese monito que sale en medio? O bueno, ese símbolo más que un monito, a ver. No, no es eso. O a ver. Pero se supone que... Ah, pero tengo que equiparlo, sí es cierto, lo olvidé. Ok, bueno, voy a regresar al banco porque Iselda dijo que era en el banco donde podía equiparlo. Está muy lindo los acordes también. Te dan como que mucha versatilidad en cuanto a los acordes que son como que tienen un sonido más tipo esperanzador, pero también con un con un aura sombría, pues, ¿no? Ok. Dice, para equipar un amuleto, abre el menú amuletos mientras descansas en un banco. Oh, aquí está, brújula caprichosa. Ok, ahora sí debo ser capaz, ¿no? Muescas. Oh, ¿había algo ahí? A ver. Qué raro, no puedo abrir el menú de nuevo. No lo puedo abrir de nuevo por alguna razón. ¿Y ahora? Pues no me deja abrirlo tampoco. Bueno, pues quería seguir leyendo y checar. Pero pues ni modo, no me deja abrirlo. Ah, ok. Vamos para abajo todavía. A ver. Ok. ¿Qué sigue? A ver. Epa. Quiero ver si es que... A ver, ahora sí me sale... Oh, ok, ahora sí me sale el iconito, pues. Claro que sí. Ok. Voy a ir de este lado derecho. Ah, aunque primero creo que voy a ir a... Donde están, los gusanitos estos bebés. Porque me dan piedritas cada vez que rescato a uno. Oye, está súper de chill este juego. El ambiente es como que muy, muy sombrío, pero se siente muy cálido al mismo tiempo. Me gusta mucho como para... Tal cual como lo estaba pensando, un juego así de chill. Hola. Oye, pero esta vez no me dio piedritas y así. Oh, ahí está. Ok, vale. Vale. Genial. Están muy tiernos esos gusanos, bebé. Ok. A ver. Ok, sí es por aquí. De hecho, en cuanto, por ejemplo, a ubicación, yo sí de por sí siempre he sido muy malo recordando nombres y datos en general. Pero en lo que sí soy muy bueno es en ubicarme en los juegos. O en general en la vida real incluso. Me puedo memorizar calles nada más con verlas una vez. Entonces, tal vez sea malo con nombres, pero sí soy muy bueno ya sea con caras, con nombres, con calles, con lugares, etcétera. Creo que era aquí exactamente. Ajá. Ok. ¿Qué es esto? Como un túnel, como una mina, creo, ¿no? A ver. Ok, sí se actualiza. Sí, es como una mina, por supuesto. A ver.
Otro tarareo más. Oh, ok, a ver. ¿Y usted? Oh, en tierra pálida y ligera a mi madre y en tierra con los ojos cerrados a mi padre. Ah, ok. Entierra de dos en dos a mis hermanas y cuando acabes, entierra también a mi persona. ¿Conoces esa? Es una de mis favoritas. Es una canción. Pues está muy sombría tu canción, la verdad. Podemos cantar otra cosa si prefieres. De hecho, sí. Me gustaría muchísimo. Empieza a cantar y te sigo. Seguro que tienes una voz preciosa. Eso fue sarcástico, ¿verdad? ¿Qué haces aquí abajo, por cierto? Si has venido en busca de riquezas, mira a tu alrededor. Estas minas están repletas de riquezas. Hay mucho para todos. Coge un pico y únete. ¿Un pico? Pero pues, ¿dónde? Pues para andar muy solo o sola, porque tiene una voz femenina. Y andar cantando y minando aquí abajito, pues creo que es la mejor actitud que alguien podría tener en este tipo de contexto. Oh, es una plataforma, what the fuck. Ok. ¿Y puedo bajar de nuevo? Ok, vale. Genial. Ah, bueno, no había nada más aquí tampoco. Pero esto no lo marca. Ok, voy a ver de este lado. ¿Y esto? Ah, esto ha de ser vida, pues, ¿no? Pero no me hace falta ahorita. Bueno, en estos, bueno, es una mina, pues, ¿no? Pero uno cuando se pone a pensar en mina, pues, es en múltiples trabajadores, no en solo uno. Ok, supongo que este área se ha de caer. Bueno, pero pues no hay nada más tampoco como para explorar. Supongo que voy a tener que dejarme caer, ¿no? Pero pues cáete, ¿no? ¿No se va a caer? Bueno, pues no se va a caer al parecer. No tienes mapa de esta zona, ok. Bueno, supongo que no se va a caer por ahora. He de necesitar una habilidad, supongo, también. Ok, creo que esta zona todavía no voy a ser capaz de explorarla como tal. No, ni tampoco está del todo marcada. A ver, tendrá... a ver, voy a ver si es que aquí hay algo. No, no hay nada. ¿Tendrá algún diálogo nuevo? Oh, es otra canción. Ok. A ver. ¿Qué más hay por acá? No, pero creo que nada más. Ok, voy a regresar entonces. Y es que también había otro camino por acá. Ajá. A ver. Creo que ya había venido incluso por aquí. ¡Ey! Ok. Claro, por aquí sí había venido. ¡Oh! No me di cuenta. ¡Oh! Ok. Sí es muy fácil también distraerse con cosas y por el mismo tema de la iluminación y los colores también es bastante difícil distinguir si es que algo se aproxima, pues. Pero no está nada mal, de hecho creo que al menos por ahora lo que he jugado la dificultad está bastante bien. No se siente... no se siente... No se siente ni demasiado difícil ni tampoco demasiado fácil. Yo creo que está tal cual como diría un chef en su punto, la verdad.
ver, ¿dónde estoy ahora? Esta nueva área no está marcada en el mapa. Supongo que con eso me tocará comprar ítems a Iselda, ¿se llamaba? Para que registre todo lo nuevo que se ha explorado. Creo que supongo que una de las estrategias será en explorar lo más que se pueda antes de ir a comprarle una actualización a Iselda, supongo. Caí justo encima. A ver, ¿qué más hay por acá? Ok. Oh, ahí hay uno. Pero no puedo llegar hasta allá. No puedo llegar hasta allá. Supongo que en algún momento ya me darán la habilidad para llegar a sitios altos y lejanos. Oh, mira, ok. A ver. Algo también que siento es que es muy fácil que te golpeen también en este juego. A ver. No, aquí sí había venido, pues. Pero qué raro, ¿por qué no registró esta parte? ¿O no había venido aquí? La verdad es que lo dudo. No, de hecho sí había venido aquí. Ajá. Sí, justamente está este muro en el que se supone que debes saltar. Rebotando en las paredes y así. ¡No! Ok. Voy a tener que seguir explorando entonces, porque todavía no tengo acceso a esta parte. Pero a ver, ¿qué más? Supongo que me tocará seguir bajando, pues, ¿no? De hecho, sí. Yo creo que sí. De algo que sí quiero estar seguro antes de seguir bajando es que no me esté saltando nada por acá de este lado derecho, porque he estado explorando bastante y solamente han habido de la parte izquierda zonas disponibles y nunca de la parte derecha, nada más que cuando llegas a esta zona, que es por aquí. Si no me equivoco, esto es de donde acabo de llegar, pues. Ajá, sí, porque ahí está el gusano bebé pues, que se supone que tienes que rescatar, pero como todavía no tengo las habilidades necesarias para poder llegar hasta tan alto y hasta esa distancia, pues supongo que voy a tener que regresar después. Aquí está el bro que siempre me olvido su nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te parece mi mapa? He intentado detallarlo tanto como he podido, pero todo mapa es un trabajo en progreso. Si quieres completar parte del mapa por tu cuenta, puedes comprarle herramientas de cartografía a mi esposa. En Boca Sucia hemos abierto una tiendecita para llegar a fin de mes. Ok. No, pero me olvidé de ver cómo te llamabas. Cornifer. No es un nombre muy común para recordar. Pero con el tiempo pues se me va a ir dando mejor. Ok, creo que ya había venido de este lado izquierdo. ¿O no? De hecho sí, y del lado derecho también. De hecho, parece que he visitado más el lado izquierdo que el derecho. Pero aquí es donde están los gusanos estos, pues, ¿no? Bueno, no estoy seguro si es que son gusanos como tal. Pero sí salté. Pero es que
me dan toda alusión a que sean gusanos. Si no me equivoco, por aquí también he estado antes. O tal vez no. No, sí, porque justamente aquí es donde me llamó la atención el líquido este. Ok. Sí, porque si no me equivoco había un gusano bebé aquí también. Entonces, pues aquí no hay nada más que explorar. Entonces me toca ir por la parte derecha. A ver. Ya tienes la pluma, dice Caleb Carce. De hecho, tengo que ir a comprarla. Porque nada más compré la brújula. Y porque me había quedado sin estas cositas para comprarla. Entonces, tendría que regresar. Pero, fuck. ¿Me puedes, recordar para qué era la pluma? Porque ya tiene un rato que fui a comprarle a Iselda la brújula. Entonces, como también estaba leyendo todos los ítems de que cada uno hacía. Entonces me di cuenta de que cada uno tenía su propósito, que eran tipo utilitarios, ¿no? Para explorar, etcétera. Y gracias por el follow, Caleb. Muchas gracias por andar por acá. De hecho, es primera vez jugando Hollow Knight. Hollow Knight. Sí, está bien Hollow Knight. Andaba pensando en Shovel Knight también. Entonces, dije, puta, me habré confundido, pero no, lo dije bien. Y es primera vez que juego este juego. Y la verdad está muy bonito. Está muy bonito, me gusta mucho el ambiente, los colores. ¿Cómo se llama? Está muy chill, la verdad. Me gusta mucho el soundtrack. Más que todo porque me incentiva. Ok, de eso no me había dado cuenta. Yo solamente estaba destruyendo esta roca. Ok. A ver. ¿Qué dice? Para copiar el mapa si pasas por ese lugar. Ok, para actualizar el mapa entonces, ¿no? Sí recuerdo haber leído eso también. Dice, ¿sabías que está hecho a mano? ¿El juego está hecho a mano? O sea, completamente dibujado así tal cual como fue Cuphead. ¿A eso te refieres? Y es que, por ejemplo, me gusta mucho el tema cómo manejan la iluminación. Se cerró. ¿Hay un miniboss aquí? Me cerraron la puerta. Parece que es como que de este tipo de oleadas, ¿no? Casi. ¡Ey! Ok, eso es todo, ¿verdad? Ajá, ok. Bueno, me imaginaba que era como que este tipo de zonas en los que son como que oleadas así. Entonces, pues, realmente no me equivoqué. A ver. ¿Qué dice? ¿Chill? O sea, relajante. O sea, claro, con relajante me refiero a es que sea así muy tenue, que sea relajante. Pero obviamente al mismo tiempo tiene un ambiente sombrío. Pero lo sombrío no sobrepasa este ambiente relajado, que a mí me gusta muchísimo. Al menos, por ejemplo, yo personalmente lo siento como si fuese un ambiente relajado, porque no hay música súper así como que efusiva que esté por todos lados, y porque es una música muy muy tranquila. Entonces eso me da incluso también cómo son cómo está diseñado en los colores. Entonces me da ese ambiente sombrío, solitario, pero que no precisamente como que en tipo de suspenso o terror, sino que más como que en este tipo de solitario de relajación, ¿no? Sí, ¿tienes ya espíritu vengativo? Mira, no lo tengo. Bueno, me tengo que ir. Chao, te cuidas. Ok, vale, no te preocupes. Ahí nos vemos al rato, entonces. Gracias por pasarte acá al stream.
Voy a estar jugando un rato más por si... no sé, si quieres volver y tal. Entonces... y no, todavía no he conseguido el espíritu que mencionas. Porque apenas voy empezando el juego. Entonces más que todo me estoy enfocando en explorar. Ok, antes de irme en esa puerta, voy a venir de este lado izquierdo primero. Ok, aves. Oh, ok, aquí hay más rocas. Por ahí, bueno, no recuerdo cómo se llamaban estos, pero no sé si... Ah, no, almas. Creo que lo estoy confundiendo con almas. Lo de almas es esta... Es esto, esto que se consume aquí del lado izquierdo. Pero no puedo llegar hasta allá. Ok, lo estaba confundiendo. Porque todavía no sé qué nombre tienen estas piedritas que puedes colectar y así. ¡Oh! ¡Ey! Ah, ok, vale. Claro, sí me acuerdo de que para recuperarte esto de la vida se les llama almas, pero el juego aún no me dice cómo es que se llaman las piedritas, pues. Oh, estas deben ser las aguas termales que mencionaron anteriormente también. Oh, hay un banco también aquí. Genial, huevón. Oh, alguien también empezó a seguirme. No me había dado cuenta, perdón. Dice Mami ASMR. Ok. Muchas gracias por el follow también. Realmente apenas me va avisando aquí el ¿cómo se llama? El Stream Manager. Muchas gracias por el follow, muchas gracias, la verdad. Mami ASMR, que ASMR es pues el hablar bajito así, ¿no? Y cosas así, ¿no? Muchas gracias por los follows, la verdad. Oh, ¿no hay nada más por acá? Ok, vale. Ok, supongo que ahora sí toca regresar, ¿no? Ok. Oh. Ah, me pegó 3 veces, pero ¿cómo? Si ya lo había matado. What the fuck? Ok. Justamente de eso es de lo que me refería del soundtrack. Que como es tan tenue... ok, ya había venido aquí. Como es tan tenue, realmente me dan ganas de agregar melodías por mí mismo. Y está súper cool, weón. Me gusta mucho ese tema. Oh, creo que ya no hay nada más por aquí, ¿no? Oh, ok, vale, voy a regresar entonces. Oh, pero ¿por qué allá hay como que una abertura como si hubiese más camino disponible? Ok, quiero cerciorarme bien de que no le estoy cagando, weón. Ok. Ah, vale. Oh, es por acá. Ok, casi me salto esta parte. Ok, genial. O no es aquí. Ok. Oh, ¿esta es la parte de los gusanos? No, pero tiene que ser otra zona con gusanos. Ah, ajá, exactamente, es otra zona. Ok. Ok, voy a curarme nada más por si las moscas, porque no me quiero morir de nuevo, nomás sin siquiera darme cuenta, sin percatarme.
Como pasó la última vez. A ver. Ok. Ok. La verdad es que sí me está gustando mucho este juego, sobre todo por el ambiente relax. De hecho, lo que me dan ganas de hacer es apagar las luces y jugarlo así. Pero si apago las luces no me voy a ver en la cámara web. No se me va a ver absolutamente nada. Y es que sí quisiera hacer eso. Apagar las luces y generar también este tipo de ambiente. Porque se presta muchísimo para eso. Ok, quiero checar aquí esta parte de abajo si es que no me estoy saltando nada primero. A ver. Ok. Ok, voy a checar esto de aquí. A ver. Aquí debo estar seguro. Ok, vale. Genial. Ok, hay más camino de este lado. Pero no voy a poder llegar hasta arriba. ¿O sí? No. ¡Ah! Claramente no llegué. Y pagué el precio también. Ok. A ver, voy a tratar de... Sí, sí, es que sí se puede subir de este lado. Por aquí no había nada. Ok, solo se puede regresar. Genial. Oh, ok. Aquí es doble. Pues no hay demasiado truco, la verdad. Pero ¿cómo subo de vuelta ahora? Mierda, debí haberlo pensado. ¿No hay algo por aquí? ¿Alguna abertura o algo? No, pues yo creo que no voy a poder regresar, ¿o sí? Oh, ok, creo que ya vi una apertura, ¿no? Ajá, ok, vale. Vale. Yo dije, ya me softloqueé solo. ya me super softloqueé de la nada. Ok, genial. Supongo que ese ha de ser el truco. Me hace pensar incluso que hay algo del otro lado. Pero pues realmente no me voy a arriesgar ahora mismo. Hay más camino por aquí también, entonces tampoco es que me vaya a poner a que me golpeen así de la nada. A ver. Ok. Ok, voy a bajar primero antes de subir. ¿Qué es esto de aquí? Parece incluso hasta como que un ítem, pero nada más parece un adorno. Al parecer es solo un adorno. Ok. ¡Ey! Ok. Con cuidado de no caer en espinas nada más. Ok, no hay nada. Está súper todo muy seguro por acá. Este es más grande de lo normal. Oh, ok. Genial. No me había dado cuenta del resto que había dejado cuando murió. Pero tengo almas de sobra, así que no hay ningún problema. Ok, genial. No me estoy nada saltando por aquí tal vez. Y es que ya estoy súper alejado también de donde estaba. Desde la última vez que se actualizó el mapa y así. Ok, quise ir por debajo. Ok, vale. Sí me acordaba de que... pero no lo voy a necesitar, al menos ahora. Sí me acordaba de que estos enemigos saltan. Y básicamente los puedes burlar por debajo sin ningún problema. A ver, ¿qué más?
Uy, ya van casi 2 horas de stream así de la nada. Se ha pasado súper rápido y es que esa es una buena señal de que me la estoy pasando súper bien. Disculpa, de que me la estoy pasando súper bien jugando Hollow Knight, pues. ¿Qué es eso? Parece un subjefe, ¿no? Si no, voy a volver después. Voy a ver qué hay más arriba. A ver. ¡Ah! Creí que se movería a tiempo como para que no me golpee. ¡Ey! Ok. Oh, pero todavía faltan esos, los hijitos, supongo. A ver. Ok. Oye, eso parece un ítem, weón. Parece como si fuese una bomba, incluso. Ok, no llegué. Voy a seguir subiendo antes de entrar allí. Oh, aquí hay uno más. Es cierto, hablando de lo del ASMR. Bueno, no hablando, sino que recordándome ese tema del ASMR. Este juego justamente me da, es como que un muy, muy, muy buen ambiente para hacer ASMR, pues, ¿no? Para hablar así bastante bajito y hablar murmurando y todo ese tema, ¿no? Es como que un muy buen ambiente para aplicar el ASMR. Oh, hay un camino aquí también. Ok. Ya. Ah, no me di cuenta de que habían pero esto sí está muy arriesgado, weón. Demasiado arriesgado. Ya me quedé sin almas también. A ver. Este es... No lo había visto antes. Ok. Ok, se protege. Hace como que 3 strikes. Ajá. Ok, genial. Es súper importante aprenderse los patrones de cada enemigo. Ok. 1, 2, 3. ¡Ah! Ok. Ok, supongo que voy a tener que venir de este lado. 1, 2, 3. Ok, solo puedes golpearle una sola vez. 1, 2, 3. ¡Ey! Ahí me generó un poquito más de almas también, siendo que andaba un poco corto, pero es sumamente importante en este tipo de juegos tipo Metroidvanias que el aprenderse los patrones de los enemigos. A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver, voy a checar algo aquí súper rápido. Se escucha como que unos lamentos. Ok. ¡Ah! Justo caer encima de algo, weón. Es algo que me acabo de dar cuenta de que parece que va a ser muy típico en este juego. Caer encima de algo, así de la nada. ¿Qué hay de este lado? Ok, creo que voy a seguir explorando hacia arriba mejor primero. Y luego regreso. Oh, se me hacía sospechoso. Oh, wow. ¡Ey! Ok, 1, 2, 3. Voy a curarme. Ok, no sé cómo se me hizo sospechoso ese muro. Por alguna razón sentí como que si iba a haber algo. Y pues liberamos aquí al gusanito bebé.
Ok. No sé cómo... No sé cómo siquiera lo noté. De que estaba extraño. Pero... Sí... Oh, mierda. Sí se me hizo un poco extraño. Y dije, pues aquí parece que hay algo. ¿Y eso? Oh. Ok, vale. ¿Qué hay por acá? Oh, es otro camino, vale. Pues no quiero meterme ahí y arriesgarme a que sea un subjefe, huevón. Voy a recuperarme un poco de vida. Ok. Uy, es que también no puedo realmente saber por dónde ando. Me va a tocar fijo llegar hasta donde está Iselda, creo que se llamaba. Para ver dónde estoy, man. Oh, un banco, genial. Al menos puedo guardar aquí. A ver. A ver. Esto no lo había visto antes. Una máquina de peaje con el símbolo de un ciervo. Insertar geo. ¿Qué es un geo? Uy, ¿esta campana? Oh, wow. Oye, eso estuvo muy bien logrado. Esa intensidad y obviamente la vibración también, pero más que todo el sonido de como el de correr. Estuvo muy chévere, estuvo muy bien logrado. De hecho, sentí un poco de miedo porque creí que algo iba a pasar de repente. Oye, pero estuvo muy bien logrado. Pero, ¿cuál es, la tarea? Saludos, pequeñín. Ha pasado una eternidad desde la última vez que oí el tañido de la campana de una estación. Ha retumbado por los ciervocaminos y me han traído hasta ti. Todos estos años me han hecho sentirme dolorido y cansado y he olvidado muchas cosas, pero el sonido de la campana siempre me traerá de vuelta. Estos ciervocaminos se extienden hasta las profundidades de Hallownest. Si quieres viajar por ellos, llámame desde la plataforma. Te llevaré a donde tengas que ir. Supongo que el último ciervo. Supongo que es él quien hace los viajes rápidos. Fue hace mucho tiempo, pero recuerdo cuando estos caminos y cruces latían repletos de vida. Estos son los caminos por los que transporté a pasajeros por primera vez cuando era joven. Estos viajeros hace mucho tiempo que se fueron, pero yo sigo aquí. Ahora parece que solo estamos tú y yo y las criaturas furtivas que arañan y se retuercen a nuestro alrededor. Ansioso por viajar por los ciervocaminos, salta a esa plataforma, dame la señal y nos pondremos en camino. ¿Plataforma? ¿A esta? ¿O a cuál plataforma? Oh, aquí. Oh, ok. Supongo que sí. Ajá, exactamente. Este bro lo que hace es el fast travel. El viaje rápido. Bueno, supongo que puede estar ahí. De todas formas tengo un banco ahí. Y no creo... O bueno, no estoy seguro si es que Boca Sucia esté muy lejos. Pero antes de ir a Boca Sucia quiero guardar la partida. Bueno, no guardar la partida, sino que seguir explorando un poco más. Y como hay un banco aquí también, pues ya no me preocupa tanto porque cada banco, si no me equivoco, es lo que guarda la partida. A menos de que esté mal. Y justamente este símbolo simboliza dónde es que hay un banco. Ok, eso está muy bueno aprender. Siendo que no me había dado cuenta anteriormente. Oh, ok, este es el camino. Oh, ok, vale. ¿Por dónde había ido?
Ajá, anteriormente había venido de este... me había ido por la parte de abajo, pero no había explorado esta parte de acá, creo. Aquí tiene toda la pinta de haber un mini jefe o algo así. ¿Y esto? Oh, ¿qué es esto de acá? Pero no tengo acceso aquí tampoco. No tengo acceso. Para nada. Bueno, supongo que lo haré después, porque pues no tengo ningún tipo de acceso. O será de otro lado que tal vez pueda acceder aquí. Pero bueno. A ver. Ok, al parecer no había ningún tipo de mini jefe. A ver. Ok, nada más quería cerciorarme de que no haya algo secreto o así. Pero parece estar todo bastante bien, creo yo. Ok, a ver, voy a checar aquí mi frame. Ok, creo que ahí está mejor. O un poquito mejor, tal vez. Ajá, si no me equivoco, este es el bro que me crucé hace no mucho, pues. Ajá, aquí está la cosa esta de vida. Ah, lo único sí es que no hice fue enfrentarme al mini jefe que había por acá. Que decidí ignorarlo por ahora. Ajá, sí. Creo que sí es un mini jefe. Ajá, tal cual, de hecho. Madre Gruz. Oh, mierda. Ok. Ok. Casi me pega. Ok. Ok, de nuevo. Casi la cago, de hecho. Genial. Oye, los efectos de sonido están muy, pero que muy bien logrados. La verdad es que... ¿y qué más? ¿Qué más viene ahora? Ok. ¡Ah! Ok. La verdad es que me gusta mucho el tema de la ambientación en este juego. Está brutal, la verdad. Está muy, muy bueno. Ok. A ver, ¿qué más? Ok, voy a curarme antes de bajar. Vale. ¡Ah! Ok. Bueno, bien hecho fue curarme antes de bajar. Hay una puerta aquí. A ver, ¿qué más? Sí me imaginaba que se podía romper de alguna forma. Genial, entonces. Vale, pero voy a seguir explorando de este lado. Ok, nada más... Bueno, está la puerta esta, ¿no? Pero no me había fijado si es que había algo más. No, ok, vale, listo. No hay nada más, entonces me voy de este lado derecho ahora. Otro... Se escuchan más lamentos, pero creo que hasta aquí llegué porque no puedo. No puedo llegar hasta acá. Ajá. No, y no parecen ser lamentos, parecen tipo risas maléficas y así. Pero a ver esta puerta. Ok. ¿Y usted quién es, señor? Vamos a imitar su voz, ¿ya? Dice... ¡Oro! ¡Maldito soquete!
Empuñas tu aguijón como una masa. Es mi... ¿Cuánto? Hay que seguir bajando. ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién eres? Entiendo. Esta vieja aldea. Qué sueño tan extraño que me ha guiado aquí abajo. Creo que algo así sería su voz, ¿no? Si no me hubieras encontrado, no creo que hubieras despertado jamás. Soy Sly. Sly. Ok. Normalmente llevo una vida tranquila en Boca Sucia. El aire de estas ruinas no me va bien, así que mejor vuelvo a casa. Si vuelves arriba, ven a verme. Probablemente sea la cara más amable que puedas encontrar y te agradeceré apropiadamente tu buena acción. Ok, entonces básicamente es uno de esos personajes. Me ha hecho recordar, por cierto, a Digimon World. Porque básicamente la trama de Digimon World es que tienes que explorar el mundo y ir reclutando a gente o a Digimon para que vuelvan a la aldea o al pueblito para que puedas acceder a nuevas cosas, a nuevos, qué sé yo, bufeos y así para los Digimones, para los Digimon, porque Digimones, Digimon en plural es Digimon, nada más creo. Es tal cual como Pokémon. No es Pokémones, sino que es Pokémon en singular y Pokémon en plural también, ¿no? Ok, entonces... ¿Qué volen? ¿Más? ¿Estás explorando? ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! Muchos viajeros valientes se han perdido hasta morir de hambre en estas viejas cavernas. Pero tú tienes tu aguijón y solo con mirarte puedo asegurar que sabes empuñarlo. Creo que sí, le quedó bastante bien esa voz al monito, ¿no? Ah, a Sly. Se llama Sly. A ver. Ah, por aquí era donde no puedo acceder, pues, ¿no? Creo que ya va siendo hora de llegar a Boca Sucia. Ay, se suena muy raro decir eso incluso. Pero pues así se llama el lugar, Boca Sucia. Así se llama. Ok. ¿Hay algo más? A ver. Quería ver si es que había algo más por acá. No, ok, no hay nada. Raro. Raro. Creo que sí, más o menos suena, ¿no? Raro. Oh, fuck. Ok. Ah. Oh, hay más de estas piedrillas por aquí. Raro. Ok. ¡Ey! ¡Ah! No los vi. Ok, vale. Voy a curarme. Porque es muy fácil distraerse, ya me di cuenta también. Es muy fácil distraerse. Porque, por ejemplo, tradicionalmente lo que se hace, ¿no? Y esto creo que estamos completamente todos seguros de que pase así, ¿no? De todos me refiero a la gente o a nosotros que jugamos videojuegos desde siempre, ¿no? Todos sabemos de que cuando tu medidor de vida en cualquier tipo que sea de juego, siempre que estás con baja vida, hay algo como que parpadea, ya sea de color rojo, ya sea de color del que sea, siempre como que el medidor de vida parpadea, pues, ¿no? Como para que te des cuenta de que tu vida está baja. Pero eso no pasa en este juego. Y creo que está hecho así a propósito. Para que te distraigas de tu vida, ¿no? Y lo cual lo hace bastante más inmersivo porque el juego no te hace un favor
en decirte, oye, bro, le estás cagando, tienes que curarte, ¿no? Sino que te incentiva a uno mismo a guardar no a guardar tu partida, sino que, oh, acá hay otro gusanito bebé. Pero no hay forma de llegar para mí allá ahora al menos. No, ok, no hay forma de poder llegar. Ah, ok, bueno, voy a tener que regresar luego entonces. Ah, ok, vale. No, no hay forma de poder llegar hasta allá. Ni tampoco tengo forma de subirme a esta plataforma. Supongo que sí es para cuando tenga la habilidad, ¿no? Que no tengo idea todavía qué habilidad es ni cómo se llama. Pero me imagino que sí es por eso, ¿no? Oh. Y algo también que noté es que es muy fácil caerse de las plataformas también. Y sí, pues tradicionalmente en los juegos en general, cuando uno tiene la barra de vida bastante baja, o el juego te avisa de que estás con baja vida, o empieza a parpadear algo. Empieza a parpadear el medidor de vida, pues, ¿no? Y eso te hace que te enteres de que, bro, la estás cagando, tienes muy poca vida. Ah. Pam, 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 pam. Pam. Hizo uno solo nada más. ¡Ey! Listo. Ok. Todas estas pequeñas cosas que probablemente la gente piensa que no importan mucho o que no son del todo relevantes, son cositas las cuales le dan la identidad a un juego, sea cual sea. Y es que también para agregar como que características únicas y así a los juegos, se tienen que testear primero si es que estas características aportan algo. Porque el hecho de simplemente agregar algo por ser novedoso, pues puede salir o muy mal o muy bien. Pero por ser algo nuevo, por ser algo que no es del todo... creo que no puedo llegar hasta allí. Del todo tradicional, la gente se puede sentir un poco extraña al experimentar este tipo de cosas. ¿Qué hay por aquí? Oh, wow, está todo oscuro. Creo que no debería venir por aquí. Por ahora, al menos. ¡Ah! Sí, y tal cual como lo dije, creo que en este juego sí va a ser muy habitual caer desde muy alto y pegarte con algo al aterrizar. ¿Pero qué es esto de aquí? Oh. Ok, según el juego estoy ahí. ¿Que no había venido por acá antes? ¡Ah! ¡Ah! A ver. No, creo que sí había venido antes por acá. Creo que me estoy confundiendo nada más con otra locación y así. No sé por qué me acabo de acordar de la canción Espresso. Es como si de forma súper random hubiese empezado a sonar en mi cabeza. Pero pues no es una mala canción, para menos. Ok, ya me estoy acercando a Boca Sucia. No es una mala canción para menos, pero pues fue súper random que me haya acordado de la canción así nomás. Ok. Quiero leer de nuevo el diálogo este del huevo, que realmente fue como el del templo del huevo negro. A ver. Para sobrevivir en estas ruinas no te bastará con solo ese viejo aguijón. Aunque eso no es ningún problema. Solo hay que mirar alrededor. Son muchos los que han venido antes que nosotros, mucho mejor equipados que tú y yo, y sus aventuras tuvieron un trágico desenlace.
Estoy seguro de que no les molestaría si un camarada explorador tomase sus herramientas prestadas. Digamos que es un acto de bondad. Los muertos no deberían tener que soportar tales cargas. Le di al último como que un tipo de tono de voz sombrío, porque está hablando así de básicamente otro tipo de... O bueno, más gente que se atrevió a explorar aquí, ¿verdad? Y eso como que le dio un tono sombrío a la conversación. Y a lo que se refería aquí es que como todas estas otras personas pues no tuvieron éxito explorando de estos lares, lo que se refiere a que es muy posible de que nos encontremos armas explorando. Ok, llegamos aquí de una vez. Boca Sucia, la ciudad desvaneciente. Ok, voy a checar lo de la pluma para poder actualizar mi mapa. Papa nada. Necesitarás esto si quieres actualizar tu mapa con las nuevas zonas que explores. De hecho, sí. Ok. Y creo que nada más, ¿no? Estos marcadores te servirán para registrar los bancos y otros lugares de descanso en el mapa. Son útiles si estás exhausto y necesitas encontrar un lugar. De hecho, creo que sí. Priorizar encontrar los bancos por si es de suma importancia, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Oh, ¿has visto esos preciosos capullos azules? He hecho estos marcadores para que puedas registrarlos. No he visto ningún capullo azul hasta ahora. Los capullos son bonitos pero muy delicados. Ten cuidado con ellos. Marcador de vendedores. Estos... Oh, ok. Creo que al menos por ahora no me hace falta marcarlos. Siendo que nada más tenemos aquí en Boca Sucia. Y debajo donde está el cartógrafo. Pues que ya me olvidé cómo se llama de nuevo. A ver. Ok, ahí está mucho mejor. ¿Qué más? Marcador de Ciervo Camino. Ciervo Camino, si no me equivoco, es los viajes rápidos, ¿verdad? Estos marcadores registrarán... Ajá. Sí, es para el... ¿Cómo se llama? Es para el viaje rápido, pues. ¿No? Entonces, como nada más he descubierto uno solo, creo que no es necesario del todo hacerlo ahora mismo. Marcador de aguas termales. Este sí, pero como el agua termal que descubrí estaba al lado de un banco, no es realmente necesario. Marcador escarabajo. Estos marcadores son nuevas adquisiciones de la tienda. Puedes usarlos para marcar puntos interesantes en tu mapa. El color es algo relajante, ¿no crees? Esos marcadores son nuevas adquisiciones de la tienda. Puedes usarlos para marcar puntos interesantes en tu mapa. Puedes actualizar este color para recordar difíciles batallas ganadas. Ahora que lo menciona, creo que esas de batallas difíciles ganadas, supongo que se referirá a subbosses que se regeneran, o sea que puedes enfrentarlos de nuevo por el simplemente hecho de andar explorando. Creo que es eso. Podría gastar ahorita en estos dos, pero sobre todo en el de escarabajo, porque creo que me podría ser muy útil para recordar cosas que tengo en pendiente. Pero creo que por ahora al menos no se me va a hacer tan crucial, creo yo al menos. Entonces creo que me voy a ahorrar estos 100, al menos por ahora. A ver. Mapa actualizado. Oye, es sumamente extraño que no pueda abrir mi inventario. Se supone que abriendo mi inventario puedo ya sea desequiparme o equiparme cosas nuevas. Pero es que también... Oh, ¿y esto? Ah, aquí debe estar el Sly, ¿verdad? Ajá. ¿Qué volen? ¿Más? Ah, hola.
Sabía que volveríamos a vernos. ¿Qué te parece mi acogedora tiendecita? Me he acomodado bastante por aquí, vendiendo baratijas a viajeros como tú. Si estás planeando un viaje, tengo varios objetos que pueden mejorar tus probabilidades de sobrevivir. Patmos, tío. Fragmento de máscara. Esta cosa vieja, fragmento de máscara, no es más que un fragmento de algo mayor. Ok, pero bueno, quizás tú puedas sacarle algún partido. 550 fragmento de vasija. Una pieza de una vasija de alma. Ya sabes, esos orbes de aspecto espantoso. Pues no he visto nada como tal hasta ahora, creo yo. Llave simple, simplemente una llave sencilla. Podrás usarla en muchas cerraduras. Oh, ok. Lo que es útil si te gusta adentrarte en lugares donde no deberías. Oye, pero está carísima. Y recuerdo este lugar también donde necesitaba una llave. Ajá. Oye, pero sí está carísima, ¿no? 300 enjambre, recolector, coste de muescas. Esto de las muescas, por ejemplo, todavía no estoy seguro de qué tratan. A ver, dice, dejas muchos geo detrás cuando avanzas apresuradamente por las cavernas. Este amuleto hace que todo el dinero suelto termine en tu bolsillo. Oh, esto está muy bueno entonces. Supongo que esto hará que automáticamente los recolectes, ¿no? Ah, los geos son las piedritas. Ok, vale. Entonces se llaman geos. Se llaman geos, genial. Porque el juego básicamente no te dice ni te explica qué son ni para qué sirven o cómo se llaman. Entonces está muy bueno descubrir todo esto. Dice, coraza robusta, coste de muescas 2. La vida en Hollow Nest puede ser dura, siempre recibiendo golpes y siendo derribado. Este amuleto te concede más tiempo para recuperar tras recibir daño. Es útil... Ah, supongo que se refiere a el tiempo en el que eres invencible, ¿verdad? Es útil si necesitas escapar de un apuro. Ok. Esto está muy bueno. Esto lo voy a considerar. Pero creo que al menos mi prioridad por ahora es este de aquí para poder colectar sin ningún problema geos. 1800. Wow. Linterna de Lumélula. ¿Qué es más importante? ¿Una luz que guíe tu camino o un amigo que permanezca a tu lado? ¿Por qué no ambas cosas? Llévate a este brillante pequeñín como tu compañero y te iluminará hasta los caminos más oscuros. Supongo que este ha de ser para el camino este totalmente oscuro en el que quise entrar. Pero sí me dio miedo entrar porque pues absolutamente no se veía nada. Entonces supongo que sí me va a hacer falta comprar linterna de Lumélula para poder explorar esas partes, ¿no? Y huevo podrido. He encontrado esto debajo del mostrador. Alguna criatura debe haberlo puesto ahí mientras yo estaba atrapado en las ruinas. Supongo que podrías comprarlo. No echaré de menos su agrio olor. Ok. No sé para qué exactamente sirva. Pero supongo que en algún punto voy a tener la posibilidad de comprarlo. Pero ahora lo que me es prioridad es este de aquí. Objeto comprado. Ok. Ajá, descansar. Oye, pero no me deja abrir el inventario. ¿Por qué? No lo entiendo. No lo entiendo por qué no me deja abrir el inventario. Ok, creo que vamos a explorar un poco más. Y ahí ya terminaría el stream por ahora. Ok, creo que por acá todavía no hay nada que explorar. Al menos por ahora. ¿Tienes algo nuevo que decir? Oh, qué bien. Nuestro comerciante ha vuelto a casa. Simplemente entró de vuelta a su tienda. Esperaba que contara grandes historias de su tiempo abajo, pero parece no acordarse de casi nada. Quizá fue demasiado para él. Tal vez. Si te interesa su mercancía, ten cuidado. Es duro en los negocios. No tiene competencia, ese es el problema. Es perjudicial para el mercado. Tampoco es que se queje.
Sí, ya me di cuenta de eso. Ya nos dimos cuenta de que es un poco carito lo que vende. Pero pues no está mal. ¿Y esto? ¿Y esto? Ah, aquí es donde necesito una llave también. Tiene más rango mi ataque, ¿verdad? ¿Pero cómo? ¿O es idea mía? Ok, listo, ahora sí. Nada más tenía que atender algo. No quise subir. Ok, ya se actualizó el mapa también, entonces... Oh, mira, hay cosas aquí también. Qué genial, eso está muy bueno. Ok, voy a ver si es que no tengo algo pendiente por aquí a la izquierda. Oye, pero se supone que se coleccionaba solo, ¿no? Pero pues, por alguna razón el juego no me deja ingresar al inventario. Oh. A ver, voy a entrar aquí. Qué raro, creí que había... Ajá. Acá está el que rescaté al último. Ok, genial. Bueno, voy a explorar un poquito más, tal cual como mencioné. Y luego, pues, hasta ahí dejaría el stream de ahora, ¿no? Ok, por acá parece no haber nada. A ver. Inspeccionar. Aquí recuerdo que vi algo, pero no exactamente qué. Oh, bro. Pero pues no le puedo hacer daño aún. Ajá, no le puedo hacer daño aún. En algún momento pues voy a tener que adquirir una habilidad para poder hacerle daño. ¡Ey! ¡Ey! Genial, weón. Ok, listo. Creo que... A ver. Ok, voy a seguir hacia abajo. Aquí está el cartógrafo también. ¿Tendrá algún mapa nuevo? ¿Qué te parece mi mapa? He intentado detallarlo tanto como he podido, pero todo mapa es un trabajo en progreso. Oh, creo que esto sí ya lo había leído. ¿Qué dijo el último? Si quieres completar parte del mapa por tu cuenta, puedes comprarle... Ah, ok. Ajá. Buenas. ¿Qué tal, Caleb? ¿Cómo estás? Acá ando siguiendo explorando un poquito más. Ya actualicé también mi mapa. Con la pluma que me dijiste. Ya hace nadita fui a comprar la pluma. Y ¿qué fue también lo que compré? Creo que algo para coleccionar mejor el geo, si no me equivoco. ¿Qué se llama?
son las piedritas. Entonces, voy avanzando de a pocos. Vamos avanzando de a poquitos. ¿Ya enfrentaste al falso caballero? Creo que no. Si no me equivoco, lo único que he enfrentado hasta ahorita han sido solamente mini bosses. Entonces creo que no. Creo que no, todavía no. Pero pues, ¿cómo se llama? Tampoco, me spoilees mucho que voy a encontrar, pues porque es primera vez que lo juego. Y por favor, no, nada de spoilers, por favor. Porque yo también quiero enterarme, de a pocos, ¿no? ¿Qué es lo que me voy a encontrar por ahí y demás? Bueno, y tampoco es que sepa cómo es que se ve el caballero, así que me dices, entonces no es como que sepa exactamente qué es lo que va a hacer, pero sí, por favor, nada de spoilers. Dice, vete a la derecha, necesitas derrotarlo, es para que avances. Ah, ok, vale, no te preocupes, es que nada más estaba explorando. Es que me tomo mi tiempo un poco para explorar, pues, ¿no? ¡Ah! Entonces, voy tranquilo, la verdad. Voy bastante tranquilo. Y es que, por ejemplo, en este tipo de juegos siempre me ha gustado tomarme mi tiempo, ¿no? Y jugarlo tranquilo, pues, porque por el mismo motivo que te dije, creo que es uno de esos juegos que es para tomárselo de chill, de super tranqui, de explorar tranquilo todo también, ¿no? Ok, por acá todavía no he explorado, entonces, al parecer. No, por aquí no hay nada. Pero ahí se ve como si hubiese un camino hacia abajo, ¿no? De repente tengo que acceder por otro lado. Y por eso lo decía, pues, ¿no? Que es un juego... Ah, tengo que ir por allá. Ah, bueno, todavía no puedo acceder por allá, ¿no? Por eso decía que es para mí un juego de chill, que era para explorar y para descubrir todo de a poquitos, pues, ¿no? Y cuando me atore en algo, por ejemplo, cuando no sepa dónde ir, ya yo voy a pedir ayuda, pues, ¿no? A ver, ¿qué dice? Entendible. Es que primero tienes que desbloquear algo. Ok, vale. De hecho, sí estuve explorando la parte de la derecha. También llegué hasta una parte donde había así como que un pasadizo, así totalmente oscuro. Y me di cuenta de que tenía que comprarle a Sly la luciérnaguita esta, ¿no? Que no recuerdo su nombre, pues porque fue hace un momento nada más. Y no solamente por eso, sino que estaba sumamente cara. Necesito como 1000 y tantos de geo, si no me equivoco, para poder comprarla. Entonces, todavía necesito un poco más de exploración y matar enemigos y todo eso, ¿no? Para generar geos de a poquito. Tengo que desbloquear eso. Vale, no te preocupes, de todas formas voy avanzando de a pocos. Y como digo, ya estuve explorando la parte de derecha también. Entonces, lo que sí pasó es que derroté a un subjefe, a un mini jefe. Y pero pues nada, no pasó mucho, ni tampoco muy poco. Entonces, nada más lo que estoy haciendo es seguir explorando, porque como lo mencioné, hace nada acabo de subir donde está Iselda para actualizar el mapa, ¿no? Para no andarme perdiendo, más que todo. Por eso es que tengo desbloqueado ya aquí, pues. Tú diviértete, igual es mucho
mapa que explorar. No, sí, 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 claro, por supuesto. También por el mismo tema de que es bastante mapa que explorar. Pero por el mismo tema de que es un mapa sumamente grande, es el cual la razón por la cual no tengo apuro para explorar absolutamente todo, ¿no? Entonces voy a mi ritmo, voy tranquilo. Ah, ok, creí que había algo más acá. Vale. A ver. Ok. De hecho, justamente creo que lo siguiente que tendría que hacer es bajar. Pero de todas formas, quiero cerciorarme de otras cosas también. Por aquí, si no me equivoco, hay un banco también, ¿no? Si no me equivoco es aquí. Y aquí también descubrí al bro para los viajes rápidos. Entonces sí he estado explorando de a pocos. ¿Qué dice? Bueno, me tengo que ir, chao. Ok, vale. Listo. No te preocupes, Caleb. Aquí voy a estar hasta un rato más nada más, porque de todas formas tengo que hacer otras cosas y pues por eso mismo hasta un ratito más nada más voy a estar streameando. Pero otro día sí, sin ningún problema. Sigo streameando Hollow Knight, que está muy chévere, por cierto, que está muy cool el juego, la verdad. Me ha gustado bastante. Está muy bonito el juego. A ver. Ah, ok. Quiero ver qué hay por acá. Oh, ok. ¡Ey! Ok. Aquí me precipité un poco nada más. Ah, pero creo que por aquí ya había venido, ¿verdad? Ajá, sí. Ok, los voy a saltar nada más. Y es que son muy tardados para vencerlos. Porque son 3 veces que tienes que golpearle. Supongo que ya no será tan tardado cuando tenga la habilidad esta de poder pegarle incluso teniendo escudo, pues, ¿no? ¡Ah! Ok. A ver, ¿qué más? Ok. Pues aquí ya no había nada, pues, ¿no? Ah, de hecho, sí hay algo. Solamente que todavía necesito habilidades para poder explorar bien esa zona. Ok, ya como que me siento un poquito más cómodo con el combate. Y se siente mucho más cool también. Entonces me voy de a pocos acostumbrando. Oh, creo que esto de aquí no había explorado. ¿O sí? Oh, precisamente. Aquí no había venido antes. A ver, ¿qué es esto de aquí? Una puerta con una ranura abierta. Oh, supongo que necesito una llave. Comprar una llave para hacer este tema de aquí. Bueno, de todas formas necesito geo para poder comprar una llave. Y lo que significa... Oh, supongo que con esto puedo abrir esta compuerta. Bueno, aquí fijo necesito una llave. Ok, a ver. Ok. ¿Hay algo por aquí? No, creo que no.
Aquí era el subjefe, si no me equivoco. Ajá, sí, sí, era aquí el subjefe. Oh, ¿me pegó? Qué raro. ¿Habrá algo nuevo aquí, ya que no está Sly aquí? No, al parecer no. No hay nada nuevo, entonces. Ah, ok. Bueno, supongo que tengo que generar un poquito más de espacio para que no me... para que no me termine golpeando. Ok. Ujú. Ajá, y por aquí no hay nada más, pues, que explorar. Se me hace extraño de que no se haya actualizado el mapa hasta por aquí, siendo que aquí sí había llegado. Sin ningún problema. Entonces se me hace un tanto extraño. Está medio sospechoso, está como que terreno también, ¿no? Pero pues, al menos por ahora supongo que no puedo acceder aquí. Ok, ahí está esta cosa que te da almas. Seguimos explorando por aquí de a pocos también. Ajá, ok, ya estamos súper cerca. Pero aquí creo que necesito algo, pues, ¿no? Ajá, no puedo acceder aquí todavía. Ajá, para poder bajar aquí necesito algo. Bueno, pues supongo que al menos por ahora no puedo acceder aquí. No hay forma de poder acceder aquí. Bueno, entonces voy a regresar. A ver. Tengo que ir por arriba ahora, entonces. Para poder llegar hasta el otro lado. Aunque primero voy a explorar lo máximo que pueda de estas últimas partes de aquí. Era de por aquí, si no me equivoco. Oh, ok, creí que había como que una entrada ahí también. Ok, voy por acá entonces. Ajá, ok. Vamos por aquí arriba. Ajá. Por aquí debe ser también donde está... que necesito una llave también. Ajá, necesito una llave aquí. Porque no hay forma de progresar de este lado sin una llave. Oh, ok, no es por acá. Ok. Me voy a enfocar en la parte derecha, como dijo Caleb. Oh, ok. Oh, ok. Ok, pero por aquí no hay ningún camino extra, entonces no hace falta irme hasta allá o arriesgarme por unos cuantos geos nada más. Entonces vamos por acá. Y me los salto estos de aquí porque sí se tarda bastante en poder derrotarlos. Oh, ok. A ver. Genial. Oh, esto de aquí no había averiguado qué era. Pero creo que nada más era una compuerta, pues, ¿no? Ah. Oh. Ok. Ok, vale. Todavía no me acostumbro un poco al tema de las plataformas. Más que todos los bordes. Ok, creo que es por acá. Por aquí es donde estaba sumamente oscuro y es que no se ve nada. Por aquí todavía supongo que me voy a reservar de explorar por aquí. Ok, por aquí. De nuevo.
Sí me hace falta acostumbrarme a este tipo de bordes en las plataformas. Ok. Ok. ¿Es por aquí? Ah, no, debe ser por aquí abajo. Oh, eran las minas estas, ¿verdad? Ok, pero aquí en las minas precisamente también necesitaba algo extra para poder seguir explorando. A ver. No recuerdo exactamente qué era, pero... Ajá. Pero ¿cómo rompo esto de aquí? O sea, sucede la animación, pero no se rompe. Entonces, con algo tengo que romperlo. Y no hay, por ejemplo, algún tipo de ítem o algo para interactuar y así. Oh, no tienes mapa de esta zona. Ok. No, creo que no hay nada extra por acá que no me haya dado cuenta como para abrir esto de aquí. Entonces, supongo que no está disponible por ahora. Entonces, me toca regresar entonces. Ok, tengo una idea más. Voy a ver algo por aquí. A ver. ¿Qué es lo que había aquí? Como que recordando un poco. Ah, nada más era esto. Para generar almas. Ok, no hay nada más aquí. A ver, voy a hablarle al NPC. A ver si es que me da alguna pista o algo. En tierra... Ah, bueno, es solo su canción. Bueno, no es nada más. Ok, vale. A ver. ¿Qué más hay por acá? Ok, por aquí tengo que bajar entonces. Ok. Ajá, es por acá. Ok, tengo que seguir bajando. A ver. Ok, nada más. ¡Ah! Fue hasta aquí. Tengo que tomar este de aquí. Ok. 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 Este es el mismo miniboss, ¿verdad? Pero creo que está incluso más difícil, ¿verdad? Ajá. Ok, sí me dio la impresión de que estuvo un poco más complicado. Pero pues nada más. Supongo que eso ha de haber sido lo del marcador de las amenazas que te puedas encontrar de nuevo. Creo que a eso se refería. Ok. Oh. Ah. A ver. Voy a curarme. Y uno más. Ok. Ok, vamos a ver qué más hay por acá, porque esta es la última idea que tenía de por dónde explorar. Supongo que tendría que farmear para poder conseguir geos y así comprarme la lamparita esta que necesito para poder explorar en los lugares donde está oscuro. Más que todo quería venir a este iconito porque...
Esto no lo recuerdo. ¿Está con puerta? Pero ¿cómo la abro, pues? Nada más está cerrada. Oh, por la parte de arriba también hay algo. Hay camino. A ver, voy a checar por de este lado. ¡Ah! ¡Ah! Ok. A ver. Ok. Genial. Oh, aquí debe haber un boss, tal vez. No, no hay nada. Sí hay, de hecho. ¡Ah! Mierda. Ok. Ok. Ok, debo tener cuidado. Ok, también despliega una onda expansiva. Ok, genial. Ok. Onda expansiva. Creo que de esto es lo que me hablaba Caleb, ¿verdad? Oh. ¿Tengo que matarlo? Pero pues si ya no me está haciendo daño, ¿para qué voy a matarlo? Oh, se recuperó. Tengo que matarlo sí o sí, entonces. Fuck. Bueno, pues. O sea, si ya no... si ya no me estaba atacando, ¿para qué lo iba a seguir atacando? Pero supongo que tengo que rematarlo de todas formas. Onda expansiva. Ok. 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 Oh, bueno, supongo que tengo que rematarlo de nuevo. Ok, vale. Casi me pega. Ok, un nuevo patrón, de hecho. Onda expansiva también. Ok. Onda expansiva también. Ok, remate de nuevo. Ok. Ok, se viene onda expansiva de nuevo. Y también patrones desde arriba. De nuevo, ajá. Onda expansiva de nuevo. Ok, remate de nuevo también. Ok. ¿Y se fue? Rompió el terreno. No fue que se... No es que se haya ido. Tengo que seguir pegándole. Oye, pero era nada más chiquito, ¿no? Todo eso era una armadura. A ver. Emblema de la ciudad. Emblema de la ciudad. Ok. ¿Y eso? ¿Y esto para qué es? Pues debe tener algún sentido, ¿no? No creo que no más para nada. ¿Y esto? Oh, wow.
Ok, un montón de geo. Supongo que en recompensa por el boss. Pero, a ver, ¿qué más hay? Oh, ok. Oh, por aquí también está oscuro, ¿verdad? Ah, no, pero no tanto. Ok. No hay nada sospechoso por aquí. Oh, ok, aquí hay una nueva zona también. ¿Y esto? Oh, se abrió algo aquí. Supongo que esto ha de conectar con esta parte de aquí también, pues, ¿no? Oh, ¿y esto? Perdón por irme sin ti. Si te sientes perdido, ¿por qué no te das un salto por nuestra tienda en Boca Sucia y compras un mapa de esta zona? Ahora disponibles a un precio excelente. Cornifer. Bueno, supongo que eso va a ser lo siguiente que haga, ¿no? Esta zona se me hace familiar, pero a la vez no. Estoy como que confundido. Ah, aquí es justo donde descansa el Cornifer, pues. Ah, ok, vale. Bueno, no descansa, sino donde está haciendo sus mapitas, pues. Ok, vale. Supongo que tengo que regresar a la ciudad para comprar el mapa de la nueva zona. Dice... ¿qué dice? Unanswered Singer. Best viewers on streambot.com. Remove the space. El típico bot de siempre, ¿no? Un bot promocionando bots. Pues, ¿qué se le puede hacer, hermano? Y esto de aquí supongo que es un atajo. Ajá. Ok. A ver, vamos a explorar esto último. Y creo que con eso sería perfecto para poder terminar el stream. Con esta nueva zona, ¿no? Ok. ¿Y esto? Ok, genial. Mapa actualizado. Oh, mira, se actualizó el mapa automáticamente incluso. Ok, genial. ¿Y usted? ¡Ojo! ¿Qué es eso que arrastras? No, a ver. Bueno, no sabría. Tiene como... chamán caracol. ¿Qué es eso que se arrastra en la oscuridad? Qué aspecto más desagradable. Un rostro extraño y vacío y un arma endiablada. Algo importante te ha arrastrado hasta el cadáver de Hallownest. Pero no preguntaré el qué. Quizás la razón por la que me has encontrado es que necesitas mi ayuda. No digas más, amigo mío. Te daré un regalo. Un vil hechizo de mi propia invención. Perfecto para alguien como tú. Jo. Un hechizo. Supongo que ha de ser una habilidad nueva. Ajá, al parecer sí es una habilidad nueva. Oh, se viene que una cinemática o algo. Has consumido espíritu vengativo. Ok. Pulsa círculo para desatar al espíritu. Ok. Los hechizos consumen alma. Recupera alma golpeando a enemigos. Bueno, eso sí ya sabía, ¿no? Que el alma se recupera sacándoles la mierda, básicamente, a los enemigos. Ok. Oh, ¿y dónde estoy? What the fuck? Ok. Ah, ok. Pero estoy bloqueado de regresar. Al fin despiertas. Mis disculpas, quizás debería haberte advertido del poder del hechizo. Te vigilaba mientras dormías, pero el sopor me ha vencido. Ahora que has despertado, me preguntaba si me harías un pequeño favor. No es un pago por mi regalo, por supuesto, es solo por la amistad que nos une.
Ya ves, una horrible bestia ha hecho del corazón del templo su guarida. ¡Qué irrespetuoso! Te agradecería de todo corazón si te adentras en él y le muestras y le das muerte por mí. Ok. Qué, qué favor, para nada simple, por cierto. Es una criatura robusta, pero con tu nuevo poder no será rival para ti. Buena suerte con este pequeño favor, amigo mío. Pues no me estás pidiendo nada. ¿Qué es eso? Pregunta sobre esta puerta. Es algo muy curioso. Esta puerta no se abrirá hasta que no acabes con la vida de la criatura que mora en el templo. Entonces no voy a poder regresar hasta Boca Sucia. No te preocupes, seguro que los espíritus de mis ancestros te estarán cuidando. Bueno, pues eso no ayuda, la verdad. Ok. Bueno, a ver. Por acá debe haber cerca otro... Otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Otro banco, pues, ¿no? Montículo ancestral. Ok. De hecho, lo que creí que iba a pasar aquí es que tuviese armadura, así como los otros que también... Como el otro monito que se envolvía. Ok, creo que no hay nada más por acá, pues, ¿no? Ok, vale. Ok. A ver. Ajá. Bueno, pues creo que encontrando un banco, o tal vez no. Bueno, yo creo que sí, seguramente me voy a tardar mucho, ¿no? Oh. A ver. Ok. Bueno, yo creo que sí lo voy dejando hasta aquí porque no sé hasta dónde voy a encontrar un banco. A ver, uy. Oh. ¿Dónde estoy? Oh, ok, vale. Pues yo creo que sí, no me voy a encontrar un banco pronto, sinceramente. Ok. Ok, sí viene hasta por acá, entonces. Ok, entonces yo lo voy dejando hasta por acá. La verdad que... a ver. A ver. Creo que ahí está mejor. Creo que... bueno, sí. Es que también lo había acomodado como hasta más abajo porque estaba sentado un poquito más abajo en mi silla. A ver. Y yo creo que sí. Voy dejando el stream hasta por aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que estuvo hoy en el stream. La verdad es que diciéndolo anteriormente, diciéndolo también más temprano en el stream y repitiéndolo también de nuevo. Se aprecia muchísimo a todo el mundo, a toda la compañía, a todos los que se vienen pasando aquí por el stream. La verdad es que lo aprecio muchísimo, sinceramente. Y muchas gracias por pasarse por aquí. La verdad es que todos son bienvenidos por acá en el chat, la verdad. Y también muchísimas gracias a los nuevos follows, a los nuevos seguidores de aquí del canal. Que aquí me aparece como Mami ASMR. Y a Caleb también, que estuvo en el chat comentando ahí un poquito.
que justamente lo que comentaba Caleb eran las últimas cosas que estuvimos haciendo antes de transicionar en esta nueva zona, ¿no? Y bueno, una vez más, muchas gracias a todos. Ah, y a Sama también, que estuvo temprano en el stream, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron acá en el stream una vez más. De verdad que se aprecia muchísimo que se pasen por acá en el stream. El juego estuvo súper cool y creo que ya no hace falta seguir mencionándolo, siendo que ya lo estuve mencionando a lo largo de todo el stream, que la verdad está muy bonito el juego. Me gusta mucho su ambientación, me gusta mucho los colores, la paleta de colores que maneja, me gusta también mucho lo que son las mecánicas y sobre todo el tema de que encajan bastante bien, ya que tiene características únicas de este juego, y la verdad es que encajan bastante bien. Y y con esto me remito a lo que mencioné, de que simplemente no se trata de agregar mecánicas nuevas a un juego por el simplemente hecho de agregarlas, sino que deben encajar. Y en este caso, la verdad es que van bastante bien. Yo, por ejemplo, no tengo demasiada experiencia con juegos tipo Metroidvania, porque la verdad es que nunca he sido fan del todo o demasiado de este tipo de géneros, pero eso no significa que no sea capaz de disfrutar estos juegos también, ¿no? Entonces, y también por lo mismo que lo mencionaba al principio, me gusta muchísimo probar de todo tipo de juegos. Me gusta muchísimo la variedad y sobre todo eso, variedad es lo que no va a faltar en este stream. O en mis streams en general, ¿no? No solamente streameo Hollow Knight, al menos por ahora que es primera vez, sino también streameo Fallout 4, hago speedruns de Crash Bandicoot, del remake, por cierto, que no es el original. También, ¿qué más? Oh, estuve jugando ahora último Resident Evil Remake, el primero, el que salió originalmente para la GameCube. Lo terminamos también en stream. Entonces, ¿y qué más estoy jugando aparte? Ah, y estamos jugando Persona 4 Golden, que Persona 4 Golden creo que lo vamos a jugar mañana. Entonces, con eso, pues tenemos un montón de variedad y poco a poco también, mientras vayamos terminando juegos, poco a poco, de todas formas, vamos a ir añadiendo bastante más. Y por el tema de que terminé de jugar Resident Evil Remake, el siguiente juego pues es básicamente Resident Evil 2 Remake. Entonces, y cuando terminemos Resident Evil 2 Remake, pues Resident Evil 3 Remake. Y cuando terminemos 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por el stream de hoy. Yo me despido. Hasta luego.